tiempo en que los niños aún jugaban en la calle. Daniel era alto para sus 13 años y de una delgadez enfermiza. Su pálida piel transparentaba infinidad de venas azuladas. Profundas ojeras enmarcaban unos grandes ojos negros y faltos de vida. A veces pasaba horas inmóvil y con la mirada perdida. En otras ocasiones era presa de una actividad febril. Su padre se había rendido, pero su madre aún intentaba llegar al corazón de su hijo y así poder ayudarle. Creía estar acompañado de presencias invisibles, que solo él intuía. Algunos compañeros de colegio le hacían burla, pero rápidamente, temerosos, se apartaban. Los cuentos de miedo forman parte de la cultura más antigua de todas las civilizaciones y han sido narrados de generación en generación por los más ancianos y sabios del lugar. Esta noche hablaremos de aquellas historias terribles que nos contaban nuestros abuelos. La realidad que nos envuelve puede ser un espejismo, un escenario fantástico e inexistente que nuestros sentidos solo llegan a imaginar. Lo que creemos conocer es tan solo la fugaz huella de un saber oculto tras un insondable velo que la razón se esfuerza por rasgar. Pero todos los arcanos, todos los oráculos, todos los secretos que la humanidad ha buscado sin tregua en los confines del universo podrían estar mucho más cerca, en lo más recóndito de su alma. Y es que el conocimiento es una luz, un resplandor que habita al final de una escalera, la escalera del misterio, una energía vital que iluminará el entendimiento de los que alcancen el último peldaño. El último peldaño. Dirige y presenta Joaquín Amenza. Amigos oyentes, bienvenidos una semana más al último peldaño. 11 de la noche y 9 minutos cuando comenzamos el programa de esta semana. Hoy vamos a, como no puede ser de otra manera, a dedicar toda la primera parte del programa a hablar de ese maravilloso y emocionante, como la propia NASA dijo, descubrimiento de una gran cantidad de agua. Pero agua, no ion hidroxilo ni otra cosa que pudiera dar lugar a algo parecido, sino efectivamente moléculas de agua en la Luna. Vamos a hablar de todo ello con Israel Ampuero, con José García y con Paco Barrera, como decimos en la primera parte del programa. Después vamos a irnos a un tema que acaba de aparecer publicado en el Faro de Vigo. Hemos hablado muchas veces de la chica de la curva, pero es que ahora también hay una anciana de la curva, una mujer de aspecto de avanzada edad que se está apareciendo en una carretera gallega. Nos lo va a comentar Claudio Caballero. Y después de eso, y ya que nos hemos puesto en situación, vamos a hablar de los cuentos de miedo para jóvenes valientes, porque tendremos con nosotros a Paco López Mengual, ese gran novelista de nuestra región, que acaba de publicar un libro que se llama así, y además se mete de lleno en esa tradición que tenían los abuelos, esa tradición que está en el origen del misterio de los cuentos de miedo. Estos son los temas, saludo de Paco Valera, que se encuentra ante el control, y ante el micrófono Joaquín Amenza. Ten cuidado. Vas a subir el último peldaño. Esta noticia es de lo más interesante. Hoy la NASA confirmó que la Luna tiene más agua de lo que se pensaba. La presencia de agua fue detectada con ayuda del observatorio Importante Sofía. anuncio de la NASA, que ha confirmado esta tarde la detección inequívoca de agua en la superficie de la Luna, agua en cantidad suficiente para abastecer las necesidades de las colonias humanas que se proyecta instalar en el satélite de una forma permanente. En el lado soleado de la Luna y en pequeños parches sombreados. Así podría empezar una canción de autor o un poemario, pero así de literario literal es el último descubrimiento de la NASA y de 2 estudios científicos publicados en la revista Nature Astronomy. Esta noche cuando mira al cielo, piensa en eso, hay agua en la Luna.
El día 21 nos sorprendió la NASA a todos con un anuncio, como siempre en clave casi misteriosa, en el que nos decía que el día 26 iba a dar un mensaje, iba a dar pues una noticia que sería interesante y sobre todo emocionante. Uno ya ante este tipo de anuncios, que evidentemente tienen mucho de marketing, pues empieza un poco a pensar qué es lo que vamos a poder obtener, qué es lo que se va a decir. Lo curioso es que en esta ocasión, a mí personalmente, no me ha defraudado en absoluto, y es que precisamente a raíz de unas investigaciones llevadas a cabo por el Observatorio Estratosférico de Astronomía Infrarroja de la NASA, el avión 747, el Boeing 747 Sofía, pues se ha confirmado de manera categórica la presencia de moléculas de agua en importantes cantidades en una zona de la Luna. Y por las investigaciones que se hacen y por lo que se deduce de esos trabajos, parece ser que esto puede ser más común de lo que nos creemos. Por lo tanto, estamos ante una noticia que puede tener una trascendencia mucho más allá de la simple anécdota o de, en este caso, pues simplemente un hallazgo o un logro de la NASA. Por eso esta noche, amigos oyentes, yo quiero hablar con expertos, quiero hablar con personas que siguen muy de cerca todo esto, para que nos comenten, nos debatan y de alguna manera nos informen de cuál puede ser la verdadera magnitud de este descubrimiento. María Chicano, buenas noches. Hola, muy buenas noches, Joaquín. Hoy estás en Cartagena, no has podido estar con nosotros aquí en los estudios de Onda Regional, pero la verdad es que estás ahí conectada perfectamente con nosotros. Y a mí me gustaría, antes de comenzar y de presentar a nuestros invitados, que una periodista como tú nos dijera su parecer ante una de estas noticias que, por lo menos en lo periodístico, ha tenido una enorme trascendencia. Sin embargo, lo que es la rueda de prensa, lo que vimos por Internet, más bien lo que escuchamos, era algo, pues podríamos decir que casi pobre, ¿no?, en cuanto a la presentación, porque no llegó a verse a nadie, solamente se ve una fotografía del avión Sofía y bueno, fue más que nada un audio, ¿no?, que estuvo todo el momento contando estos interesantísimos descubrimientos, pero no fue una puesta en escena como en anteriores ocasiones. Sí, bueno, sobre todo porque todo empezó, Joaquín, como tú acabas de comentar, con ese anuncio de mandarlo, de decir a la gente, oye, en unos días os vamos a contar algo. Bueno, se creó una expectación increíble, como acabas de comentar. Y luego es verdad que lo que han anunciado, ya lo vamos a hablar con Israel, con un montón de expertos, ha sido algo increíble porque es algo muy bueno también para el proyecto que llevan a cabo la NASA. Pero lo que tú comentas, Joaquín, a la hora de anunciarlo a los medios de comunicación fue un poco pobre. Quizás es que tienen una serie de materiales que iremos conociendo conforme vaya avanzando el año y entremos en el 2021. Uh-huh. Pues vamos a presentar ya a nuestros invitados y yo creo que vamos a empezar por esa primera pregunta, ¿no? ¿Qué les pareció la presentación? Bueno, pues no podía faltar, desde luego, en este programa nuestro científico de cabecera, el doctor en bioquímica Israel Ampuero. Israel, buenas noches. Buenas noches, Joaquín. Una presentación un poco rara, ¿no?, la de la NASA. Sí, ya sabes que la NASA lo hace todo así últimamente. Gran parte de lo que tiene que hacer es justificar en qué gasta dinero y pues eso, invertir en marketing. Y esta es una ocasión que lo merece. Uh-huh. ¿A ti te pareció normal, no?, que lo hicieran así? Sí, porque estaban creando expectación. Más aún cuando había habido una retracción de ese anuncio de la fosfina en Venus en esa misma semana. Entonces, tenían que hacerlo así, tenían que hacerlo a bombo y platillo. Uh-huh. Pues vamos a ir entrando en detalle y ese es tu parecer. Nos vamos con nuestro siguiente invitado, que también, sí, yo creo que los más veteranos oyentes del último peldaño pues sabían que no podía faltar con nosotros. José García, que es el director del Instituto Canario de Meteoritos. José, buenas noches. José, ¿nos escuchas? ¿No lo tenemos? Bueno, vamos al siguiente, a ver, mientras recuperamos la llamada. El que no puede faltar tampoco hablando del espacio, hablando de la Luna, es Paco Barrera. Paco, buenas noches. Hola, buenas noches, Joaquín, equipo, María y todos peldañeros. Te hago la misma pregunta que a Israel. ¿Qué te pareció esa presentación tan, podemos decir, espartana, no? Bueno, la verdad es que no sé qué decir en el fondo, pero hoy en día, y como están las cosas, pues bueno,
anunciar, hombre, el anuncio, la noticia en sí se las trae, ¿no? Pero yo creo que fue una cosa comedida y no obstante ya habían creado ese interés por estar todos pendientes con el anuncio día antes de que iban a dar la noticia. Yo creo que durante ese tiempo hemos estado todos haciendo cábala y al final, pues, en fin, nos hemos quedado un poco a la expectativa, francamente. Podríamos haberlo hecho de otra manera, según mi opinión, pero bueno, una humilde opinión al respecto. Uh-huh. Muy bien, pues tenemos unos pequeños problemas con la conexión con José García desde Canarias. Paco Balea lo va a seguir intentando. En cuanto lo tengamos, le daremos paso. Si os parece, vamos a empezar por lo más importante, ¿no? Y es el descubrimiento de Israel. Yo he leído con muchísimo interés. Tengo que decir que no es que yo sea un experto precisamente en astronomía, ni muchísimo menos, pero la verdad es que el artículo que se publicó en la revista Nature, o Nature, como podemos leerlo más fácilmente, es un artículo muy serio, muy riguroso, donde no solamente describe los resultados, sino además hace una perfecta exposición de los métodos que se llevan a cabo en todos los detalles. Perdón un momento, creo que tenemos ya a José. José García, buenas noches. Hola, buenas noches, Joaquín. Buenas noches a todos. Encantado de tenerte en el programa. Ha habido un pequeño problema ahí al principio, pero bueno, ya te tenemos conectado, que es lo importante. Sí, un placer. Y mira, estábamos haciendo a todos los invitados la misma pregunta y te la quiero hacer a ti antes de meternos ya en materia, y es por la forma en que nos dio la presentación de esta noticia. Estábamos todos ahí pendientes de Internet, todos pendientes del canal de la NASA. Y luego lo que vimos fue una cosa que, bueno, estaba muy lejos de otras presentaciones, como por ejemplo la que se hizo de Venus. No se vio a nadie, se vio una fotografía nada más del avión de Sofía, sí, y un audio, ¿no?, que estaba por ahí. ¿No parecía eso como muy rimbombante, ¿no? ¿Qué te pareció a ti? A mí me pareció decepcionante, un aviso absolutamente decepcionante, entre otras cosas porque, bueno, los científicos planetarios que hemos tenido ocasión de estudiar algunos materiales lunares, ya conocíamos que existían materiales hidratados y, por tanto, si esos materiales estaban hidratados es porque había una cantidad de moléculas de agua en la Luna, ¿no? El hecho de la noticia, el hecho de que le hubieran dado tanta importancia, mantener en tensión durante tanto tiempo a la gente, el lunes tal, se va a hacer un anuncio importante tal, pues claro, el mundo se esperaba otra cosa, todo el mundo se esperaba otra cosa, ¿no? Y llegar a encontrarnos pues una noticia de este calibre, pues como que a mí me supo realmente a poco, y de hecho me pareció un poco bastante decepcionante, ¿no? Entonces, pues, no sé. Yo te confieso que esperaba, pues, bueno, con los precedentes que había habido, esperaba pues algo así más hollywoodiense, más de gala de Oscar, algo así, ¿no? Pero claro, cuando me encontré con eso que parecía tan primitivo y tan escueto y tan espartano, pues sinceramente pensaba, digo, a ver si me he equivocado de canal y estoy viendo otro que no es el de la NASA, ¿no? Bueno, pues vamos a entrar, si os parece, en la parte científica. Yo hacía referencia a lo publicado en la revista Nature, o Nature, donde, bueno, pues se hace una perfecta descripción de los hallazgos a este momento en función de precisamente las observaciones por el telescopio de infrarrojos de este avión observatorio, que bueno, es algo importante y hay que decir que a veces no es lo más costoso y lo más complicado lo que da los mejores resultados, porque tenemos el Hubble y otros artilugios dando vueltas a la Tierra que bueno, en un momento dado pues parece que es la punta de lanza, ¿no?, de la tecnología, pero sin embargo con un avión convencional y un telescopio, en este caso de infrarrojos, que tampoco es que sea una cosa que sea difícil de obtener, bueno, pues al quitarnos de en medio toda esa capa atmosférica y tener el 99% del vapor de agua por debajo del avión, pues empieza a tener una visión del espacio muy de mucha calidad, ¿no? Y esto fue lo que ocurrió, ¿no?, que cuando pudieron enfocar el telescopio hacia zonas de la Luna que hasta este momento no se habían visto de esa manera, pues entonces resulta que se encuentran con una lectura de una longitud de onda de 6 micrómetros que no dejaba lugar a dudas, por lo menos según lo que explica este artículo, a que ahí lo que había eran moléculas de agua. Entonces me gustaría un poco, si os parece, que notéis los detalles técnicos. Si os parece, empezamos por Israel y luego pasamos a José García. Israel, ¿cuál es exactamente el valor científico de este descubrimiento? Es decir, ¿por qué es tan importante que se haya obtenido lecturas en 6 micrómetros y
que de alguna manera vienen a resolver las que ya se habían obtenido en otras bandas, como por ejemplo 3 micrómetros, que también daban presencia de iones OH, pero que por lo visto tenían dudas, ¿no?, de que fuesen o no moléculas de agua. Claro. La importancia de que sea en esa banda de 6 micrómetros es porque es agua seguro. Cuando miramos en 3 micrómetros podemos estar ante hidroxilo y no sería agua. El ion hidroxilo es un OH, un átomo de hidrógeno y uno de oxígeno, y no es el H2O, que es agua. La señal inequívoca de ese agua está en 6 micrómetros. Tengo que corregirte un poco y corregir esto porque no ha sido una noticia solo, han sido 2 noticias en realidad las que se han dado, la que la NASA ha dado. Una hace referencia a el agua que ha encontrado en superficie, es decir, en la parte soleada del Sol, de la Luna. Esa cantidad de agua que ha encontrado en el regolito lunar, como bien decía José, es una cantidad muy, muy ridícula. Para que os hagáis una idea, aproximadamente habría que procesar en torno a las 5 toneladas de roca para sacar 1 litro de agua. Otro dato que podemos manejar es que el desierto del Sáhara y desiertos así tienen como 100 veces más agua que ese regolito, que lo que ha dicho la NASA que tenía ese regolito lunar. ¿Esto hace que se pueda explotar este agua por misiones futuras, como decían y tal? Bueno, podría, pero el trabajo es ingente. Claro que cada litro de agua que se lleva a la Luna, que se podría llevar a la Luna, en caso de que hubiese allí bases lunares, costaría mucho más llevarlo que casi modificar estos 5 toneladas de roca para sacar ese litro de agua. Es decir, seguramente fuera rentable. Amén de que en ese agua puede haber iones como pues que pueden utilizarse para la fusión fría y que podrían ser interesantes en ese sentido. Es decir, que en realidad aquí lo importante, se podíamos deducir, es que aunque desde el punto de vista del rendimiento que podríamos tener por la cantidad de material necesario para procesar y la energía y todo lo que haga falta, evidentemente, para poderlo sacar, probablemente llevarlo de la Tierra pues sería igual o más costoso, ¿no? Y ahí posiblemente está la importancia de todo esto. Claro. Fíjate que simplemente el agua, solamente el agua ya sería un combustible, porque en esas condiciones, imagina una nave que está ya fuera de la órbita, de la atracción gravitatoria de la Tierra y de la Luna, flotando entre la Luna y la Tierra, que llevase agua, calentando ese agua, y solamente por que ese agua saliese a presión por alguna tobera, solamente calentándola ya nos daría empuje para llegar a muchos sitios. Ya por sí solo, calentándolo, sería un buen propelente, por ejemplo. Pero bueno, aparte de eso, la otra noticia a mí sí que me parece un poco más importante. Y es lo que hace referencia a esos neveros que se han encontrado en esas trampas frías, que dice el otro artículo, que sí que parece ser que sean cúmulos de agua bastante más grandes y más utilizables por esas misiones lunares. Entonces, con esas 2 noticias, porque esto ya se sabía, que había agua en la Luna, ya se había... Los indios, ya habían detectado agua en la Luna y ya se sabía. Pero lo trascendente es este doble hallazgo que ha hecho ahora la NASA. En cuanto a por qué fue tan ecléptico este anuncio y tan fuera de cualquier fabulación y de cualquier show, pues seguramente se deba a que el anuncio hecho hace poco sobre la detección de fosfina sobre Venus, al final se ha visto que era una mala calibración de los aparatos y se han retractado del artículo después de haber hecho un anuncio pues a todo bombo y platillo, y la NASA no ha querido, yo creo, hacer lo mismo. Me parece una buena medida. José García, yo he leído por ahí algunos comentarios que tú has puesto y efectivamente ya hace tiempo que se sabe, pero es que en los meteoritos que se han recopilado de la Luna se ha detectado alguna posible, algún posible contenido de molécula de agua. Los meteoritos en algunos, no en todos, evidentemente, ¿no? Pero sí es cierto que la mayoría de las brechas feldespáticas lunares, por ejemplo, son materiales que en ningún momento han detectado o han delatado la presencia de molécula de agua. Pero sí es cierto que recientemente se han clasificado algunos
y quizás uno así de los más famosos, porque está ahora mismo está en nuestro laboratorio, ¿no? Que es Acerlitin 001, que es un meteorito que está hidratado, o sea, procede de allá, se ha recuperado en la Tierra, los materiales no vienen, han venido hidratados de origen, no se han hidratado aquí, y es hidratación, o sea, contienen moléculas de agua en unas cantidades importantes, con lo cual, efectivamente, eso te decía que no ha sido precisamente una noticia nueva, que nos haya dado una sorpresa que no esperáramos. O sea, era algo que vale, sí, pero ¿cuál es la segunda parte? Porque esto me sabe a poco, ¿no? Precisamente, José, lo que de alguna manera se ha vendido mucho por parte de, no sé si de la NASA, pero sí del entorno de la NASA, ¿no? De los responsables de los gabinetes de prensa de la NASA, pues se ha vendido mucho que esto puede favorecer esa misión de dentro de 4 años, Artemis, precisamente porque, bueno, pues si es lo que comentábamos antes con Israel, si de alguna manera se puede reducir el número de toneladas o de kilos de agua que hay que llevarse de la Tierra o que hay que producir allí por otros medios, pues a lo mejor esto sería útil. Eso es lo que yo creo que se ha vendido más y es lo que siempre se ha dicho. Bueno, esto ya va a dar un espaldarazo, ¿no?, a esa misión tripulada. ¿No te da la impresión de que a lo mejor de alguna manera están intentando hacer todavía más o reforzar todavía más la necesidad de que se haga esa misión? Por si acaso quedan dudas. Mira, lo que sí está claro, y yo creo que de esto no dudamos ninguno, es que la misión Artemis, cuando lleve a tripulantes a la Luna, tiene que ir preparada. Es decir, el simple hecho de que hayan detectado la posibilidad de agua en la Luna no va a impedir que las misiones no lleven su propia agua a la Luna, ante la previsión de que efectivamente no sea agua utilizable o haya que necesitar un procesamiento que no se tenga ese recurso en el momento, ¿no? Con lo cual, realmente ahora mismo, tanto el anuncio en sí, bueno, pues sí, pues un anuncio más que coincido con la opinión de Israel, el hecho de que, bueno, pues recientemente se ha dado una noticia que teóricamente iba a ser muy importante, pues claro, evidentemente ahora no podía ser menos, ¿no? Lo cierto es que falta material, falta chicha y da la sensación de que, no sé, yo he llegado incluso a pensar ahora en pleno proceso electoral en Estados Unidos, pues una manera de distraer a lo mejor al público, ¿no? No sé bien exactamente, pero no ha sido precisamente el mejor anuncio, ni la mejor noticia, ni el mejor descubrimiento de la NASA, ni en la Luna, ni en respecto a ningún otra misión, ¿no? Vamos, si os parece, a pedirle a nuestro experto en la historia de los vuelos tripulados a la Luna, Paco Barrera, que nos dé su opinión sobre, comparando con lo que fue precisamente el proyecto Apolo y todo lo que en su momento se utilizó como maquinaria también de tipo de difusión. ¿Tú ves algún paralelismo, Paco, en este tipo de noticias y lo que en su día trascendía, ¿no?, de cualquier descubrimiento? Que, por cierto, te preguntaré si en algún momento se habló de alguna posibilidad de agua en las rocas que habían traído los astronautas. Bueno, vamos a contestar esta última pregunta que me has dicho. Exactamente, un tema que, ahora moviendo un poco el archivo, pues ha salido precisamente el estudio de las rocas lunares, o sea, las muestras que trajeron los astronautas del programa Apolo trajeron de la Luna. En un principio se dijo que no tenían agua, pero sin embargo aquí tengo una noticia curiosa. Del 16 de julio de 2019, que se titula El geólogo cordobés que analizó las rocas lunares traídas por las misiones Apolo. En esta entrevista, precisamente, dice, el geólogo nos estamos refiriendo a Alberto Saal. Entonces nos dice, un geólogo de 59 años de edad, de la Universidad Nacional de Córdoba, que trabaja en la Universidad de Brown, Rhode Island, Estados Unidos. Bien, pues este señor, después de varios años de estar, pidiendo muestras de la roca lunar y tal, pues a través de un proyecto que presentó en la NASA y tal, se le concedió. El estudio que hizo con el análisis de las muestras lunares, con medios más actuales, evidentemente, demostró que nuestro satélite tenía más agua de la que se pensaba. Dice, me llevó 3 años
porque los análisis que se hicieron en la década de 1970, es decir, con recién traídas las rocas, indicaban que no había agua. Pero, sin embargo, en el 2007, que es cuando este señor ya se dio a estas muestras, pues pudo demostrar que había mucho más, que había agua en esa roca. De todas formas, creo que también aquí, como bien se ha dicho, bueno, el tema de que no es una noticia nueva, efectivamente, no es una noticia nueva el hecho de que haya agua en la Luna. Yo quiero recordar aquí el programa Clementine. La sonda Clementine, que fue nada más y nada menos que lanzada en enero de 1990, llevaba dos misiones. Una que era mejorar la cartografía de la superficie lunar y otra que era una aproximación al asteroide geógrafo. Pero esta última no se puede hacer. Bueno, en fin, estuvo cartografiando la superficie, sobre todo la parte de los polos, y precisamente permaneció en órbita lunar hasta el 3 de mayo de 1994. Pues de todos los datos transmitidos por la Clementine, precisamente en 1996 ya se produjo una, digamos, fuga de información de estos datos y se lanzó a bombo y platillo en aquella época, recuerdo por lo menos a nivel de noticias de prensa, el descubrimiento de agua en forma de hielo en el fondo del cráter Aitken, en la parte del polo lunar. Sin embargo, esta noticia fue desmentida posteriormente por el astrónomo Richard Simpson. Pero bueno, resulta que luego, en la década, o sea, en el año 2009, y con los datos enviados por la nave Evercross, ahí demostraron con evidencias totalmente fehacientes la existencia de hielo en el polo sur de la Luna. O sea, ya estamos hablando de que se tenía una constancia bastante certera de que había agua en el polo sur. Lo importante, como muy bien ha dicho Israel Ampuero ahora, es que precisamente se han descubierto estas trampas frías en cráteres en donde dentro de más lunar en donde existe este agua. De todas formas, yo recomendaría que se leyera el artículo Hielo en la Luna, un resumen de los resultados del Clementine y del Lunar Propestor. Pues resulta que ya en 98, cuando se analizaron los datos devueltos por la nave espacial Lunar Propestor, ya se indicaba que podía haber hielo de agua en ambos polos, en el norte y en el sur, de acuerdo con los estudios realizados con los datos facilitados por la sonda Clementine. Ahí hay un estudio bastante profundo, hecho está en las páginas de la NASA, que se puede consultar. O sea, estamos hablando de un año bastante alejado del actual. Ya se tenía constancia de esta agua. Lo importante de ahora, como muy bien se ha dicho, es que esta agua no solo está en los polos, sino que está distribuida por toda la superficie lunar. ¿Qué son los ovnis? ¿Hay vida después de la vida? ¿Alguien nos está llamando desde el espacio? ¿Es posible viajar en el tiempo? ¿Han existido otras civilizaciones más avanzadas cuyo rastro perdimos en algún momento? Cada noche del viernes, en Onda Regional de Murcia, subimos la escalera del misterio hacia el último peldaño del conocimiento, donde habita la respuesta a los enigmas del universo. El último peldaño, todos los viernes a las 11 de la noche. El último peldaño.
Hace 51 años que se escuchaban esas palabras, esa frase de un pequeño paso para un hombre, un gran paso para la humanidad. Lo decía Neil Armstrong, y era el primer momento en el que alguien distinto a simplemente el polvo y la luz del sol, alguien con inteligencia, ponía su pie en la Luna. Y desde entonces unas cuantas misiones más y se acabó. Ya no ha vuelto por allí nadie a pisar ni a investigar en persona. Eso sí, con robots sí que se ha ido. Y en estos momentos, para el año 2024, hay un proyecto, la misión Artemis, que intenta llevar no solamente de nuevo a la humanidad allí, sino que pretende que sea una mujer la que ponga su pie por primera vez, una mujer en la Luna. Bueno, para eso hace falta agua. El agua es la vida, es lo necesario. Y si fuera cierto que hay posibilidad de extraer agua de las rocas y el subsuelo lunar, pues la verdad es que sería una maravilla, y además se podría continuar esa carrera hacia Marte, utilizando la Luna precisamente como trampolín, como estación base para llegar allí. Pero a mí, independientemente de la cantidad que haya, que efectivamente, tal como lo que se deduce de este estudio, es una cantidad relativamente, podríamos decir que pequeña, salvo esos reservorios que puede haber en las zonas oscuras. En cualquier caso, lo que sí ha quedado claro, y esto sí que es un hecho histórico, es la constatación absolutamente inequívoca, en este caso por métodos de lectura, digamos, de señales infrarrojas, de absorción del agua en la Luna. Y la verdad es que la duda que nos surge es ¿por qué hay agua en la Luna? Entonces, Israel, la pregunta que te haría sería ¿cómo se formó ese agua? ¿Cómo llegó el agua a las rocas? ¿Cómo llegó el agua a estar presente en un astro que en principio es árido, que parece no haber tenido nunca ningún tipo de caudal de agua, a diferencia, por ejemplo, de Marte, que sí que incluso hay constatación de que hay incluso en estos momentos eyecciones de agua líquida que rápidamente se evaporan y que dejan erosiones, pero en la Luna aparentemente no existen esas erosiones. Luego parece ser que la Luna, salvo que estemos equivocados, no ha tenido agua en su pasado. Entonces, ¿cómo ha llegado ese agua ahí? ¿Cómo se ha formado ese agua, aunque sea en pequeñas cantidades? Bueno, pues hay dos vías. En primer lugar, si hacemos caso de las hipótesis que hay sobre la formación de la Luna, debemos saber que el choque de un planeta aproximadamente del tamaño de Marte contra la Tierra en el pasado de la Tierra hizo que se desprendiese un fragmento de esta que dio origen a la Luna. Esos minerales ya de la Tierra, igual que en la Tierra, el agua viene en parte sus minerales originales y sus componentes originales, en la Luna debería haber ese agua. Pero es que hay otra vía que José puede confirmar, y es que hay muchísimos meteoritos que están cargados de agua y son de hielo, incluso algunos. Entonces el choque de estos meteoritos sobre la Luna puede hacer que se hidrate, que aparezca ese manto de hidratación en la Luna. Y esas pueden ser las dos vías con cierta seguridad de ser las vías por las cuales aparece ese agua ahí en la Luna. Uh-huh. En alguno de los, de la información que hemos podido obtener, tanto del informe que se deduce del Observatorio Sofía, como de lo que ha difundido la NASA, José, se habla también, aparte de esto que nos está comentando Israel, del viento solar como causante por lo menos de la hidratación, ¿no? De la hidratación de ciertos minerales y, por lo tanto, de la formación de los iones OH o del famoso hidroxilo, ¿no? Que podía dar una lectura engañosa o aparentemente no concluyente de que pudiera haber agua en la Luna, cuando realmente lo que podía haber simplemente eran iones OH, ¿no? Pero parece ser que ese viento solar que de alguna manera va cargado de hidrógeno y que podía dejar, junto con la combinación del propio oxígeno aparentemente existente en las rocas, luego mediante bombardeo de micrometeoritos sí que se podía convertir en moléculas de agua. Es otra de las hipótesis. Esto, ¿puede darse ese caso? Es decir, ¿los micrometeoritos pueden llegar incluso a formar una molécula de agua ante una presencia ya anterior de iones OH? Yo sinceramente dudo mucho que eso sea posible. Lo que sí te puedo decir es que, por ejemplo, preguntarnos cómo ha llegado el agua a la Luna nos llevaría inexorablemente a preguntarnos cómo ha llegado el agua a la Tierra. Claro. Porque lo cierto es que hoy sí sabemos, por ejemplo, que la
la mayoría de los cuerpos transneptunianos son cuerpos helados, que sabemos cuál es la composición de los cometas y que gran parte de la composición del planeta de los cometas es hielo, y que hay una teoría perfectamente plausible que nos lleva a teorizar el hecho de que el agua en la Tierra procede de antiguos impactos, o sea, agua aportada por cometas, ¿no? O sea, por la misma regla de tres, evidentemente que hubo agua en Marte y que probablemente ese agua esté en el subsuelo en forma helada. Por la misma regla de tres estaría en la Luna también. O sea, no es complicado pensar que ese agua en la Luna se haya formado por causas más complicadas, ¿no? Directamente, simplemente, pues sí, unos aportes naturales. No hace falta teorizar que quizás que haya alguna posibilidad de algún otro mecanismo por el que se formara agua en la Luna. Pues sí, podría ser, ¿no? Pero en este caso yo soy más de la teoría del hecho de que si efectivamente se confirma que hay reservorios importantes de agua en la Luna, pues no me cabe la menor duda que han sido aportaciones del espacio exterior, ¿no? De cuerpos helados que han colisionado y han dejado el hielo y han dejado esos materiales en la Luna. No me cabe la menor duda. Porque se podía formar, José, por ejemplo, imagínate un enorme, en este caso meteorito gigantesco, formado por hielo digamos de H2O, ¿no? Sí. Que cae y forma un cráter, pero ese cráter, obviamente, cuando ese hielo se convierte en agua líquida, lo que queda ahí es un lago, ¿no? O sea, algunos de los lagos se pueden haber formado así, simplemente por la caída de un meteorito que estaba formado en su inmensa mayoría por hielo de agua. Hoy día, por ejemplo, en la Tierra es difícil pensar que si cae un cometa va a formar un lago. Es complicado, porque entre otras cosas eso implicaría, para que se formara un lago, implicaría que habría evidentemente una extinción importante, ¿no? Porque tiene que ser un impacto grande, un impacto considerable, importante. Pero sí es cierto que, por ejemplo, en la Luna, pues si un cometa colisiona en estos momentos, pongamos que por H, por B ocurre un evento de esa categoría, evidentemente ese hielo permanecería. Habría un tiempo en el que parte del hielo se fusionaría por el calor desprendido en la colisión, pero en las condiciones lunares implicarían que ese agua automáticamente quedaría congelada, ¿no? Luego hay otra posibilidad que también se ha barajado, también se ha pensado, y es el hecho de que parte del agua que existe en la Luna procediera de la Tierra, o sea, procediera de agua que se ha sido desprendida de la atmósfera y que en un momento determinado pues ha llegado, ¿no?, a la superficie lunar. Es una teoría plausible y de hecho se barajó esta teoría cuando recientemente también se supo la noticia de que la Luna se estaba oxidando, que en la Luna se habían formado minerales oxidados. Y se preguntó, bueno, pues si se han formado óxidos en la Luna, ¿cómo ha llegado ese oxígeno, cómo ha llegado este factor agua para oxidar, para formar minerales oxidados, ¿no? Y se pensó, se teorizó sobre la posibilidad de que ese agua ese oxígeno procediera de la atmósfera terrestre. Interesantísimo. Paco, en ningún momento todas las misiones Apolo que pudieron hacer que seres humanos, y algunos de ellos con una formación, todos con una gran formación, pero incluso alguna formación en geología y digamos en lo que puede ser la erosión provocada por acción del agua, ninguno de los astronautas en ningún momento habló de nada que hiciera pensar, cuando se ve tan de cerca, que en la Luna en el pasado podía haber presencia de agua líquida en suficiente cantidad como para haber dejado erosión y haber dejado pues su huella, ¿no?, sobre el terreno. Bueno, tener en cuenta que los vuelos que las misiones lunares todas fueron hechas por astronautas que fueron preparados precisamente para, recopilar muestras y todo eso, recibieron cursos acelerados de geología. Sin embargo, solamente fue un geólogo a la Luna en la misión del Apolo 17. Y curiosamente pudieron observar que había partes o zonas de la Luna en donde no era tan como se pensaba, blanco y negro, sino que incluso había una coloración anaranjada.
en algunas regiones. Y esto se dieron cuenta, ya te digo, en el Apolo 17, porque habían integrado dentro de la tripulación de los dos que bajaron a la Luna a un geólogo. A mí es lo que verdaderamente me llama la atención de todo esto, y si queréis entramos en la parte consecuente, ¿no?, de todas estas historias. Y apenas que se hace un pequeño esfuerzo se empiezan a sacar tantos resultados. Si con un simple telescopio de infrarrojos, simplemente montado en un avión, que tampoco es ninguna nave espacial, ya se puede tener unos resultados tan categóricos. ¿Cómo es que durante tantos años, durante más de 50 años, en los que podíamos habernos, la NASA o la agencia soviética en este caso, o también la europea, y ahora últimamente ya pues muchas más, ¿no?, podían haber obtenido todas esas informaciones? ¿Cómo es que parece que la Luna ya dejó de existir? Parece que la Luna, después de la carrera entre rusos y norteamericanos y el resultado a favor de los segundos, digamos que de alguna manera ya se acabó, y que eso solamente era una competición deportiva, y que ya la Luna no tenía importancia. Y sin embargo, a poco que se han hecho pequeños esfuerzos para intentar encontrar cosas, porque esta tecnología de los rayos infrarrojos, o sea, de la lectura infrarroja, de la luz que procede de los astros, esto no es nuevo, esto lleva muchos años haciéndose, y es como se ha descubierto la composición de todos los astros que hay en el universo. Entonces, ¿cómo es posible? Y la pregunta la lanzo a los tres, si queréis la podéis ir respondiendo por turnos. ¿Cómo se ha dejado la Luna tan olvidada durante, medio siglo? ¿Qué opináis? Por ejemplo, Israel. Pues yo creo que no se ha dejado olvidada, en realidad. Hay que tener en cuenta una cosa, que casualmente el 15 de mayo de 2020 se presentaron los acuerdos Artemisa. Los acuerdos Artemisa no son más que una reactivación de la carrera lunar. ¿Por qué? Por una sencilla razón. En los acuerdos Artemisa se habla de explotación de los yacimientos lunares. Rusia no se va a quedar a la zaga, China no se va a quedar a la zaga, y se va a reactivar otra vez esa carrera espacial, y por eso van a empezar otra vez a haber anuncios de este tipo. En los acuerdos estos de Artemisa, que Rusia ha dicho que era eso, porque lo que se plantea Estados Unidos lo que plantea es hacer lo que se hace más o menos en la Antártida, tener ahí una especie de bases y que cada uno explote su zona sin molestar al resto. Los rusos dicen que ellos si quieren una zona, y lo quieren también los americanos, por ejemplo, a ver qué pasa con eso. Entonces, ha empezado a haber otra vez otra carrera espacial, en realidad. Y ya te digo que no solo son los rusos y los americanos, que antes eran así. Ahora están los chinos, están los indios, están otras naciones igual o más potentes que Estados Unidos y Rusia. José, ¿qué opinas tú? Sí, pienso igual, y de hecho, fíjate que las primeras misiones Apolo se lanzaron como misiones de conocimiento. Era necesario conocer las distintas partes lunares, los materiales que existían, pero de un tiempo a esta parte, efectivamente, lo que se está poniendo muy a la orden del día, y es lo que está llamando, de hecho, a todas las naciones del planeta, es el hecho de la minería espacial, o sea, de la explotación de recursos. Entonces, claro, ahora sí que es una carrera, podemos decir que es una carrera, no es la Guerra Fría que hubo entonces, pero sí es que es una carrera fría por la conquista de esos recursos. Claro, se hace inevitable el hecho de que ahora tengan que haber acuerdos entre las naciones, porque ahora cualquier nación puede lanzar su misión a la Luna y podría hacerse con parte de esos recursos, ¿no? Entonces es necesario llevar a cabo una serie de acuerdos y una serie de leyes que regulen todo eso. Y estoy totalmente convencido de que toda esta reactivación del interés por conocer los materiales lunares, observaciones más concretas, más precisas de todo esto, no solo de la Luna, ocurrirá en su momento, también ocurrirá también con Marte. Está todo muy muy enfocado al asunto de la explotación de recursos naturales. No me cabe la menor duda, ¿no? De hecho, fíjate que ahora hay prevista una misión dentro de unos años al asteroide, ¿cómo se llama Psyche? Psyche es un asteroide en el que se estima que existe una cantidad de metales, son unos recursos metálicos impresionantes que podrían ser muchísimo más caros que todos los recursos terrestres, ¿no?
Recientemente hemos recuperado muestras de asteroides como Bennu o de la misión esta Osiris-Rex, ¿no? En cierto modo es parte de lo que sería la primera exploración de explotación minera en el espacio, ¿no? Uh-huh. Para mí, realmente todo esto responde a eso, al hecho de conocer en profundidad y con el interés claro de explotar los recursos exteriores. Uh-huh. Paco, ¿tú piensas también que estamos en otra nueva carrera espacial? Hace poco, veíamos esa maravillosa imagen de los Osiris-Rex, ¿no? Cómo llegaba a este asteroide y recogía muestras de una manera impecable, porque las muestras empiezan a ser interesantes. Estamos ahora en una carrera que, en vez de ser más por el prestigio político, como fue la de los años 60-70, podía ser precisamente por razones mineras. Sí, yo pienso igual que lo que dicen nuestros dos contertulios, y es precisamente el hecho de que, los recursos en la Tierra, pues estamos viendo, por decirlo así, se agotan. Entonces hay que salir fuera y buscarlo donde sea. Tenemos la Luna, lo más cercano. La minería espacial, se va a poner en marcha, si no es que ya está puesta y todavía no nos hemos enterado. Pero, por ejemplo, es que me estoy acordando ahora mismo cuando se está hablando de recursos en otros sitios fuera de la Tierra, precisamente en la Luna tenemos el asunto del helio 3, una fuente de energía bastante poderosa y que aunque en la Tierra hay helio 3, pero en cantidades mínimas, sin embargo en la Luna hay en cantidades bastante grandes. Y una buena explotación daría muy buenos resultados, tanto a nivel económico como a nivel, sobre todo, energético. Y si hablamos a nivel energético, estamos hablando también de combustibles, estamos hablando de una posible base lunar que sería el trampolín hacia la conquista de los otros planetas, ya que en la Luna, al tener menos gravedad que la Tierra, pues francamente no necesitaríamos esos cohetes tan inmensos como para poder salir unas naves con tantísima potencia, sino con menos potencia incluso se podía lograr grandes cosas. Uh-huh. María, sí. La misión Artemis va a poner por primera vez dentro de 4 años a una mujer en la Luna. ¿Tú crees que eso es más propaganda que otra cosa? ¿Realmente es un auténtico compromiso? Y esto aquí te lo pregunto a ti precisamente porque es la representante femenina, ¿no? Un auténtico compromiso, ¿no? de los Estados Unidos en este caso, en general de lo que es la astronáutica mundial por la igualdad, ¿no? Entre el hombre y la mujer a la hora de también en la carrera espacial. Sí, esperamos que sea por eso, ¿no? Por esa igualdad y no por aprovechar un poco el movimiento que se está haciendo a favor de la mujer. La verdad es que, es un paso importante, es bueno, pero ya con el solo hecho de que esa misión tenga un resultado positivo, creo que ya es suficiente, ¿no? Y de hecho, a raíz de lo que estás comentando, Joaquín, quería preguntar a nuestros invitados que, si echamos un poco la vista hacia atrás, podemos ver que 2020 ha sido un año, que se queda lo negativo por lo del COVID, pero donde hemos tenido mucho movimiento, muchas noticias que nos han soltado desde la NASA. No sé si piensan nuestros invitados que eso puede ser algún movimiento de marketing porque sepan algo que quieren soltar o simplemente un año donde se han juntado varios descubrimientos. No sé qué pueden pensar. Uh-huh. ¿Quién quiere contestar? Vale, si me permite a mí. Bien, vamos a ver. Yo soy de la opinión de que precisamente la NASA, cuando decimos la NASA, es como un ente o algo ahí, pero vamos a considerarlo como un gran conjunto de científicos que están trabajando por el desarrollo de todas estas cosas, ¿no? Pero pienso que saben más de lo que dicen y van soltando esta información por los motivos que sean, en los momentos que interesan. Yo pienso que va por ahí el tema. Es más, si me permitís también otro pequeño apunte. Tengo aquí delante mío un artículo de La Vanguardia del 27 del 2018. Y dice: descubren que hay agua en la Luna distribuida por toda su superficie. El estudio realizado por el Instituto
el Instituto de Ciencias Espaciales de Estados Unidos revela que el agua parece estar presente tanto de día como de noche. Esto es básicamente una información sacada de la revista Nature Geosciences. Perdonad mi inglés, como de costumbre. Y entonces ya en el 2018 se hablaba de que el agua no solamente se limitaba a estar en los polos, sino, como se dice, la investigación publicada en la revista Nature Geosciences podría ayudar a comprender el origen del agua del satélite y cómo se podría llevar a aprovechar como recurso. Los autores del trabajo han descubierto que el agua parece estar tanto de día como de noche, aunque esto no signifique necesariamente que se pueda llegar fácilmente a ella. Pero ahí estaba ya la noticia y ahí estaba ya dicho, en el 2018. Quizás, Paco, perdona que te corte, en 2018 pasó de largo ante la gente, a lo mejor teníamos otras cosas, no sentía el COVID, ese pensamiento tan negativo que tenemos hoy en día viendo las noticias, ¿no? A lo mejor tú ves ahora ese anuncio que ha hecho la NASA y te da un pensamiento positivo que en 2018 hubieses pasado de él. A lo mejor quizás es eso, han sabido aprovechar el momento para dar esas noticias positivas. Exacto, ahí está, el momento donde soltarlo de una forma ya que pasó desapercibido, tanto cuando hubo la expedición Clementine, tanto cuando los estudios de la sonda lunar Prospector y el estudio realizado, ya te digo que publicado por la revista Nature Geosciences, en fin, de todas formas, y también otra noticia, y esta ya cara al futuro, ya que se ha referido aquí al programa Artemisa. Y es que dice, precisamente en La Vanguardia otra vez, esto está fechado el 28 del día de 2019, dice, la NASA enviará un rover móvil al polo sur de la Luna para buscar depósitos congelados de agua en el 2022, en la misma zona donde está previsto enviar astronautas en el 2024. El titular es, la NASA presenta Viper, el nuevo rover para buscar agua en la Luna. Todo parece que está como muy ordenado, ¿no? Y lo van dando. Esto me recuerda, y con eso ya vamos terminando, me recuerda un poco lo que ocurre, por ejemplo, con las noticias que se dan en Egipto cuando se quiere captar la atención de los turistas, ¿no? Y sobre todo también el que vaya más gente a ver los monumentos, que siempre son interesantes y no haría falta que hicieran estas cosas. Pero yo recuerdo, por ejemplo, noticias. Se encuentra una extraña cámara en la Gran Pirámide que todavía no sabe muy bien lo que tiene y que se tiene que investigar, no sé qué, no sé cuánta. Y enseguida, todo el mundo a la Gran Pirámide. Luego se encuentra un determinado pasadizo en no sé qué sitio, tal, o una tumba desconocida. O sea, van dosificando también las autoridades egipcias, en este caso, la información, que no es que sea falsa, pero que la tenían guardada y la van publicando según pues las necesidades para que el turismo no decaiga. Por ejemplo, cuando hay algún problema pues político, pues de tipo terrorismo, alguna cosa de estas, pues inmediatamente después aparecen noticias de esta naturaleza que ayudan a restablecer otra vez el interés que podía haber desaparecido un poquito por las circunstancias, ¿no? Bueno, pues a lo mejor la NASA hace algo parecido. Estamos en un momento electoral, estamos en un momento en el que es muy importante que la carrera espacial no decaiga y que de verdad en el año 24 volvamos otra vez a lanzar seres humanos a la Luna, y a lo mejor hace falta este tipo de cosas para poderlo hacer. Claro. Pues no quisiera despediros simplemente sin que cada uno me dijáis qué esperáis, ¿no? Si realmente creéis que el 2024 será la fecha en la que verdaderamente volveremos, o nos llevaremos otra desilusión. Y muchas veces se ha anunciado que se iba a volver a la Luna y luego ha pasado la fecha y eso no ha sido así. Muchos presidentes cuando llegan lo han dicho, pero bueno, ahora parece que la cosa va bastante en serio. ¿Opináis que llegaremos a ver de nuevo una nave levantarse con seres humanos en dirección a la Luna, Israel? Hay que pensar dos cosas. La primera, ¿hemos dejado alguna vez de ir? Y la segunda, bueno, hemos dejado, nosotros no. ¿Ha dejado la humanidad de ir a la Luna alguna vez? Y la segunda cosa que hay que plantearse es, cuando sea comercialmente rentable, efectivamente se va a ir a la Luna, pero vamos, sí o sí. Pues muchísimas gracias, Israel, por estar esta noche con nosotros. Muchas gracias a vosotros. José, ¿tú qué opinas? ¿Nos vamos a ir a la Luna en 2024?
Yo creo que sí, tengo esa esperanza de que en 2024 será el año en que volvamos otra vez a pisar el satélite, ya por otras cuestiones, por otros intereses más comerciales incluso que los anteriores, pero yo creo que sí, recursos hay, medios hay, si en la época de Apolo fue posible, pues ahora es mucho más factible, ¿no? Y creo que es importante hacerlo, es importante en cuanto a la exploración, no solo ya del satélite, sino la exploración del resto del sistema solar, que evidentemente desde el satélite, pues como base sería el punto de partida, ¿no? Perfecto para hacerlo. Y luego, por otra parte, en cuanto a explotación de recursos e incluso de turismo espacial, yo creo que sí, que todas estas noticias que estamos escuchando ahora recientemente, aunque son noticias que, como hemos comentado ya, algunas se sabían, todo apunta a que de alguna manera lo que se pretende es volver otra vez a tocar, a intentar llamar la atención, que la gente vuelva a prestar atención a este tema para dar ya un salto importante, que yo creo que también los que nos dedicamos un poco a las ciencias planetarias también lo estamos esperando ya desde hace mucho tiempo. Pues muchísimas gracias también, José, y enhorabuena por todo el trabajo del del Museo Canario de Meteoritos, y seguiremos siempre en contacto contigo porque siempre nos trae muchísima información de primera mano. Muy bien, cuando quiera, muchísimas gracias. Gracias, un abrazo. Y Paco, tu turno, ¿tú qué opinas? ¿Vamos a ir a la Luna o qué? Pues, yo por mí estaríamos ya allí. Sin embargo, soy un poco más pesimista en cuanto a la fecha. Me voy a permitir leer aquí de una noticia que dice: Artemisa es el actual proyecto de vuelo tripulado a la Luna de la NASA. Donald Trump anunció en 2019 que los estadounidenses volverían a satélite en el 2024, con una misión en la que viajaría a la Luna la primera mujer. Aunque la NASA maneja oficialmente esta fecha, nadie cree que sea posible, dado que ni siquiera existe el cohete capaz de lanzar la misión. El calendario más creíble apunta al regreso al satélite a finales de la próxima década, para saltar a Marte hacia finales de los años 30. En fin. Pues lo dejamos ahí. Lo vamos a dejar ahí. Paco, muchas gracias. Buceando en periódicos como de costumbre. Gracias a todos. Gracias. Buenas noches. Fuerte abrazo. Hasta otra ocasión. Igualmente. El último peldaño. La historia de la chica de la curva es uno de los clásicos del misterio en la fantasmogénesis. ¿Quién no ha oído hablar en alguna ocasión de ese fenómeno por el cual alguien ve a la orilla de una carretera a una mujer que hace autostop o que simplemente está mirando el paso del vehículo en el que uno va? Una carretera solitaria donde no hay nadie más, una mujer vestida extrañamente, a veces simplemente con un camisón, otras veces con un traje incluso que no corresponde con la época en la que estamos. Y esa persona a veces ha llegado incluso a montarse en el vehículo del testigo y ha dicho muchas veces con mucha insistencia: cuidado en la próxima curva. Y incluso en muchos de los casos los conductores han llegado a ponerse nerviosos porque dicen: pero bueno, ¿por qué tanta insistencia? ¿Por qué tanto repetirlo? Y cuando pasan la curva, pues se giran la cabeza para decir: ¿ha visto cómo no ha pasado nada? Y ahí ya no hay nadie. O en otras ocasiones, cuando le preguntan por qué tanto interés, la mujer dice: porque en esa curva me maté yo. Y es justo cuando desaparece. Bueno, pues ese arquetipo del fantasma de la curva, de la chica de la curva, pues ha vuelto a repetirse, pero en esta ocasión no es una chica joven, no es el aspecto de una mujer joven, como suele ser habitualmente la que se aparece en la mayoría de los casos. Estamos hablando ahora de algo así como la anciana de la curva o la abuela de la curva. La historia ha pasado en Galicia, en la localidad de Ponte Caldelas, y ha sido publicada por El Faro de Vigo. Claudio Caballero, buenas noches. Uy, tenemos problemas con Claudio. Claudio, ¿nos escuchas?
Uy, tenemos problemas con la conexión. No sé si nos escucha Claudio. María, tú sí nos escuchas, ¿verdad? Sí. Bueno, sí, pues sí. Fíjate, mientras recuperamos a Claudio, la historia sucede ahora en una carretera creo que es de Pontevedra, y bueno, de alguna manera vuelve a repetirse el arquetipo de la chica de la curva. Lo que cambia ahora es el aspecto, ¿no? El aspecto de la persona, que no es la típica chica joven que aparece en la mayoría de las ocasiones, sino una mujer de apariencia senil, una mujer anciana, ¿no? Sí, anciana, de hecho, bueno, lo describen como una silueta que va encorvada y oscura, ¿no? Siempre la chica de la curva, bueno, aunque es la leyenda urbana que más ha pasado fronteras, que todo el mundo lo ha visto en su pueblo, pero siempre la describían como una persona, una silueta blanca, una chica joven con un... Y esto es todo lo contrario, Joaquín, como tú bien comentabas, una señora mayor, que ahora Claudio nos contará la historia porque no tiene desperdicio, que va encorvada, que es oscura y que cuando la gente la ve, que hay varios testimonios de gente que la ha visto, pues luego desaparece igual que la famosa chica de la curva. Uh-huh. Pues en esta noche en la que estamos ya acercándonos a la noche de difuntos, ya estamos próximos a ella, qué mejor que hablar de este tema y sobre todo para lo que vamos a hablar después, porque después vamos a hablar con Paco López Mengual precisamente de cuentos de miedo, y esto es uno de los cuentos de miedo que más ha repetido, ¿no? Aunque lo que pasa es que en este caso se trata de casos que la gente narra como auténticos. Claudio, a ver si te podemos escuchar ya. ¿Estás ahí con nosotros? Bueno, vamos a ver si ahora el sonido es mejor. Ahora sí, ahora perfecto. Te iba a decir, Claudio, manifiéstate, pero te has manifestado muy bien. Así que, bueno, pues... Tenemos que tener en cuenta que estamos en las vísperas que estamos. Claro. Estamos en la víspera de la noche de difuntos. Los duendes de la radio están ahí más vivos que nunca, ¿eh? Bueno, pues ahora entras con una calidad perfecta. Y bueno, pues tú nos pusiste sobre aviso de esta noticia, porque ha sido publicada por el Fado de Vigo, también por el Diario de la Opinión aquí en Murcia. Pero estamos ante periódicos importantes, regionales, pero importantes, de gran prestigio, gran tirada, y cuentan pues una historia que normalmente no se suele contar, ¿no? Porque este tipo de cosas parece que ahora como le da mucha vergüenza a la prensa hablar de estas historias, ¿no? Pero sí. Resúmenos un poquito el caso. Esto ocurre en Ponte Caldelas, ¿no? Sí, es un pueblo de Lugo y efectivamente es la típica historia de la chica de la curva, pero en esta ocasión no es una chica joven, es una abuela con un rostro pues más que misterioso, una figura encorvada y efectivamente que todos los vecinos de alguna forma no hablen de otra cosa, incluso pues ha llegado a el miedo. Se han apoderado, el miedo se ha apoderado de todos estos vecinos después de esta noticia. Y lo que más nos extrañaba, efectivamente, Joaquín, es que la noticia saltara a medios de comunicación de prestigio, porque ya sabes que medios especializados en este tipo de cuestiones, pues sí, es habitual escuchar y ver y leer noticias de esta categoría. Sin embargo, en otros de la nacional como estos, pues la verdad es que nos ha extrañado muchísimo. El caso es muy digno de estudiar, muy similar, también hay que decirlo, a los que en otras ocasiones también hemos sabido. En esta ocasión, como decíamos, no como una abuela como protagonista, pero sí como una chica joven. Uh-huh. Fíjate, tenemos casos, cuando nos ponemos a tirar yo estaba un poco revisando casos en donde lo que aparece son seres de edad avanzada, o sea, personas de edad avanzada, y sí que hay un caso en Vélez Blanco, precisamente muy cerca de donde nuestro amigo el camionero que nos contó la historia del gigante, aquel gigante que se le apareció en plena autovía y que casi tuvo que hacer una frenada de emergencia porque pensaba que se lo iba a llevar para adelante, pero que apareció y desapareció, ¿no? Y lo tuvo delante unos momentos. Bueno, pues unos kilómetros muy cerca de allí, casi en el mismo punto kilométrico, pudimos recoger con anterioridad, incluso fue a través de un oyente que nos mandó la información, pues alguien vio a un ser, a un hombre de edad avanzada con un sombrero que se encontraba, cuando todavía no existía ni siquiera la autovía, una carretera, se encontraba a la orilla de la carretera
y cuando pasó por allí este testigo y vio que estaba, de alguna manera, pues se sorprendió mucho de qué hacía un anciano a esas horas por ahí, pensaba que se podía haber escapado, algún problema de Alzheimer o algo de esto, y cuando creo que dio la vuelta y volvió y tal, ya no había absolutamente nadie, no pudo localizarlo por ningún sitio, y aquel anciano había desaparecido. Era un poco también como este caso el anciano de la curva, ¿no? Porque de alguna manera también se presenta, y no tiene por qué ser siempre necesariamente una chica joven. También hay casos en los que puede ser un niño. Tenemos un caso en el cementerio de las Torres de Cotillas que lo que aparece es un niño vestido de comunión que va caminando por la vía de la carretera. Por lo tanto, son fenómenos de seres aparentemente sobrenaturales o fantasmogénesis que se aparecen a la orilla de los caminos, que a veces son seres gigantescos, a veces son seres con aspecto infantil, otras veces son con aspecto de ancianos, y la mayor cantidad de casos es una mujer joven, que es el típico o arquetípico fantasma de la curva. No sé si detrás de todo esto puede haber una manifestación de un fenómeno que cada uno ve según su capacidad para percibir. No sé qué opináis, Claudio y María. Pues seguramente sí, Joaquín, seguramente. Evidentemente no todo el mundo está preparado para ver estas cosas, ni supuestamente, si realmente hay algo de paranormal detrás, no es esa presencia no podrá verla todo el mundo, está más claro que el agua. Hay que decir que, no sé si has visto la fotografía que ilustra la noticia de esta Ponte Caldelas, que efectivamente es que es súper tenebrosa. Han tomado la noticia de noche, una fotografía con luz nocturna y cada vez que se ve. Pues la verdad es que sí, efectivamente se trata de una fotografía que solo el hecho de tener que pasar por ahí de noche ya predispone al espíritu a tener este tipo de visiones. Pues vamos a estar muy pendientes, Claudio, de esta noticia y del seguimiento que pueda haber. Tenemos muchos casos de la curva. Por cierto, en Cieza tenemos uno y la verdad es que nunca lo hemos tocado en profundidad, sobre todo por respeto, ¿no? a personas que en un momento dado pueden pues sentirse pues de alguna manera lastimadas, ¿no? por estas historias, porque siempre detrás de todo esto, cuando puede haber conexión con seres reales, pues entonces puede haber también problemas, ¿no? y uno siempre respeta mucho el dolor y sobre todo el derecho, ¿no? a la intimidad de las personas. Pero ciertamente ahí tenemos un caso, como tú bien sabes, y bueno, es una cosa verdaderamente interesantísima. Porque es que además es que tenemos culpa del cementerio en Cieza, hay que decirlo. Eso es. Muy bien, pues noche especial, noche de difuntos que va a ser enseguida, y todos aquellos casos que nuestros oyentes puedan tener, ya saben, escaleradelmisterio@rtrm.es. Estamos deseando de investigarlos, de difundirlos y de darles pues un tratamiento como merece. Esta noche la noticia nos la traía Claudio Caballero, y es que grandes diarios como El Faro de Vigo o La Opinión han publicado el caso de la abuela de la curva o de la anciana de la curva. Un misterio que está totalmente presente y que es recogido por la prensa, como no debió nunca dejar de hacerse, ¿no? Porque esto es una noticia a fin de cuentas. No, afortunadamente, Joaquín, los grandes periódicos siguen haciéndose eco de estas noticias. Por ejemplo, sin ir más lejos, en febrero de 2020, en La Vanguardia leo: una familia vive aterrada por culpa de misteriosas voces procedentes de una pared de su casa. Las misteriosas voces hablan y proceden de la pared de la habitación de la hija pequeña de la familia. Esto lo pudimos leer en febrero de 2020. No sé si te suena si te suena el caso, Joaquín. Me suena. Ahora que lo dices, sí que es algo que quiero recordar. Me recuerda mucho al Duende de Zaragoza, por ejemplo, que también salía de una cocina en este caso. Y desde luego también las grandes noticias que se vienen sucediendo con respecto al caso estrella de la parapsicología en nuestro país, como puede ser la Jara de Belmet. Recuerda, en 2004, los telediarios de las principales cadenas de televisión abriendo con grandes titulares diciendo de que habían aparecido nuevas caras en Belmet, algo que se ha ido repitiendo en varias ocasiones. Es bueno que los males sigan teniendo un hueco en los grandes medios de comunicación.
Efectivamente, pues gracias a investigadores y periodistas como tú, Claudio, que nos tienen al tanto de todo. Un abrazo muy fuerte y seguiremos en contacto porque algo me dice que están empezando a pasar cosas de nuevo. Creo que el tiempo y los momentos que estamos viviendo lo van a propiciar. Yo también estoy convencido de ello. Pues un abrazo fuerte. Otro para ti y para todo el equipo. Un saludo. ¿Qué son los ovnis? ¿Hay vida después de la vida? ¿Alguien nos está llamando desde el espacio? ¿Es posible viajar en el tiempo? ¿Han existido otras civilizaciones más avanzadas cuyo rastro perdimos en algún momento? Cada noche del viernes, en Onda Regional de Murcia, subimos la escalera del misterio hacia el último peldaño del conocimiento, donde habita la respuesta a los enigmas del universo. El último peldaño, todos los viernes a las 11 de la noche. En Onda Regional de Murcia, el último peldaño. El padre Alberto no dijo nada más y bajó del coche. Abriendo el maletero, sacó un puñado de cruces de varios tamaños y una garrafa de agua. Yo imaginé que llena de agua bendita. Sin mediar palabra me colgó una de aquellas cruces del cuello y me indicó la entrada de la casa. Todavía en silencio entramos en la mansión. En la entrada había una especie de recibidor con un sofá y unas sillas. Siguiendo sus indicaciones, me senté en una de ellas, aferrando fuertemente la cruz. El padre Alberto se agachó dejando su rostro a pocos centímetros del mío. Ahora voy a subir arriba. Ya sabes qué hay que hacer. No dejes entrar a nadie. Aunque eso no me preocupa. Siempre se alejan de aquí. Si te llamo, sube todo la prisa que puedas. La casa es grande, pero enseguida verás dónde está sucediendo todo. Y reza. Reza todo lo que sepas. Un par de años tuvimos pues la alegría de hacer nuestro primer concurso de relatos radiofónicos, de vídeos relatos radiofónicos de terror. La verdad es que hubo una respuesta magnífica por parte de una serie de oyentes con una creatividad maravillosa, como este fragmento que acabamos de escuchar de Ángel Caído, de Joan Jiménez, con una calidad tanto en el contenido como en la puesta en escena, como en la narración, como en los efectos especiales, una maravilla. Como también en esa preintroducción antes de comenzar el programa escuchábamos otro fragmento de Juego de Canicas, de Edu Dieguez. Bueno, pues esto es lo que nos hace ver que el relato de terror, el cuento de misterio, el cuento de miedo, en definitiva, es algo que lo llevamos dentro desde que éramos pequeños, posiblemente. ¿Quién no ha tenido un abuelo o un padre o alguien en la familia, un tío que nos ha contado cuentos de miedo cuando éramos pequeños? Incluso a veces antes de dormirnos o en momentos muy especiales como esta noche que vamos a tener pronto, esa noche de difuntos. Bueno, pues esos escalofríos, esas historias que nos llenan la sangre en las venas, de personas que pueden haber sido enterradas vivas, de muertos que habitan entre nosotros, de hombres lobo, de apuestas que no tienen un buen final, de ladrones de difuntos, todo eso está en nuestra memoria histórica colectiva, en nuestro ADN, y a veces cuando alguien lo pone en un papel, cuando alguien crea historias con eso, pues la verdad es que conecta con nuestro subconsciente más atávico y se produce el milagro precisamente de ese placer que da el miedo, de ese placer que por un lado nos aterra, pero por otro nos atrae, el mundo del miedo, el mundo del misterio. Pues eso es precisamente lo que inspira y lógicamente ha hecho nuestro siguiente invitado, con un libro verdaderamente interesante. Son historias que tienen que ver con el terror, historias que tienen que ver con el miedo, pero son cuentos de miedo para jóvenes valientes. Y su autor es Paco López Mengual. Paco, buenas noches. Muy buenas noches, Joaquín.
enhorabuena por ese libro. Te aseguro que lo he leído con un placer, como hacía tiempo que no leía un libro, porque me has hecho recordar las historias que me contaba mi abuela, ¿no? Hace ya muchísimos años, y muchas de ellas son como arquetipos, ¿no? Que tú has ido pues elaborando y creando con tu estilo propio, pero dentro de ello, dentro de esas historias, están los arquetipos que siempre hemos tenido y que nos producen escalofríos, incluso por muy mayores que podamos ser y por mucho que nos creamos que estamos inmunizados, ¿no?, contra todo esto. Sí, pues muchas gracias por la lectura y muchas gracias por el comentario. La verdad es que son historias que me han ido acompañando a lo largo de la vida, ¿no? Algunas de ellas, de las que aparecen en el libro, las escuché con 6, con 7 años. Yo era un crío al que le gustaba mucho escuchar historias y también un joven ávido de escucharlas. Y la verdad, de lo que más me gustaba escuchar eran las historias de misterio, historias de cementerio, de difuntos, historias de miedo, ¿no?, como tú has dicho. Y esas historias que cuando terminabas de las leías, las escuchabas muy estremecido, pero después, en la noche, cuando llegabas a tu cuarto, te hacían mirar antes de apagar la luz debajo de la cama o detrás de la cortina, y cuando la apagabas, pues siempre veías sombras y las seguías recordando en tu interior. Así que son historias que se quedan en el subconsciente de una persona y que te acompañan durante toda la vida. Uh-huh. En el libro tú hablas muchas veces de tu lugar de residencia. Supongo que es un recurso literario, pero tú que vives en Molina, en tu Molina natal hay cuentos, como yo imagino, como en todos los pueblos, que se han ido contando de generación en generación y que tienen que ver mucho con el propio pueblo, con la propia ciudad. Sí, mi forma de escribir se basa mucho en la oralidad, ¿no? A este libro he querido darle ese toque oral, ese toque de esas historias que se van transmitiendo de generación en generación, de boca a oreja, de esas historias que se contaban en las noches de verano, ¿no? En la Murcia de mi infancia, cuando hacía tanta calor que no teníamos aire acondicionado y sacábamos sillas a las puertas de las casas. Y la verdad es que son historias, algunas muy molineras, muy de Molina, pero son historias que son las mismas en todos los pueblos, en todas las regiones, ¿no? Porque siempre hay un denominador común y todas tienen la misma esencia. Uh-huh. Si te parece, yo no quiero que nos cuentes ninguna en concreto, porque lo que siempre he dicho es que los libros, y más cuando son libros en este caso de narrativa, pues hay que leerlos, porque además es que si te los cuentan pierde toda la gracia, porque te destripan la historia y no disfrutas realmente. Yo he disfrutado, digo, mucho leyendo el libro, pues precisamente porque no conocía los finales, aunque sí que algunos los intuía porque eran historias que también me habían contado de pequeño, pero luego tú las has ido construyendo con matices, con elementos muy tuyos, que le has incorporado cosas como siempre hacéis los autores, y por lo tanto lo que estás leyendo es algo absolutamente nuevo. Pero sí me gustaría hablar de temas en general que tú tocas en el libro, porque creo que en esta noche en la que ya digo nos acercamos a esa noche mágica, para muchos de auténtico pánico, como es la noche de difuntos, para otros pues una de las noches más deseadas del año, porque quizás es esa noche en la que se abren, ¿no? Dicen algunos que se abren las puertas del más allá y a veces se pueden tener esos contactos. Vamos a hablar de algo que todos le tenemos pánico y que tú reflejas en algún caso en el libro: el miedo a ser enterrado vivo. Es algo terrorífico. Bueno, tú lo reflejas magistralmente, pero ha inspirado muchísimas historias, ¿verdad? Este terror que todos tenemos y que, bueno, tampoco es infundado, ¿eh? Es un terror que en algún momento de la historia tenía mucho de realidad. Sí, es una constante, ¿no? En un miedo, yo creo, común en muchísimos millones de personas, por las historias que hemos escuchado y porque en algunos casos han sido real, ¿no? Que décadas después de enterrar a alguien, cuando se ha abierto su tumba, se ha encontrado al difunto boca abajo, o se ha visto que las ropas estaban rasgadas, el ataúd arañado, la seda que lo envuelve rota, incluso las uñas destrozadas, ¿no? De haber intentado escapar de esa situación. Y hay casos reales que se conocen reales en la historia. Aquí en el libro aparece un caso en Kentucky, en Estados Unidos, y también yo conocí un caso en el cementerio de La Recoleta, en Buenos Aires, donde se cuenta la historia real de una muchacha que con 20 años fue enterrada y a los 3 días consiguió escapar de su sepultura
fue enterrada dándola por muerta, ¿no? Un acto de catalepsia, que sabes que, bueno, todas las constantes vitales dan como que la persona es difunta, no tiene respiración, no tiene latido, no tiene pulso, y en cambio a las pocas horas resucita. Pues ese caso real que se cuenta, esa chica consiguió escapar, de nuevo fue curada en un hospital y murió ya con 78 años. Verdaderamente son casos que dan auténtico pánico, porque se pone en esa situación y claro, eso sí que es verdaderamente una angustia, y ahí ya no es un miedo irracional, es un miedo absolutamente lógico, ¿no? Han habido epidemias en las cuales pues a veces se enterraba muy deprisa a los supuestamente fallecidos por miedo, ¿no?, al contagio y demás, y luego pues como tú bien dices, cuando se han abierto esas tumbas, pues eran espectáculos realmente dantescos de ese tipo de manifestaciones. María Chicano, yo sé que tú estás escuchando con mucho interés todo lo que estamos diciendo esta noche, y sobre todo lo que está contando Paco. Tú estás ahora en Cartagena, hay historias también, como en todas partes del mundo, pero quizá Cartagena tiene elementos por su gran, digamos, su dilatada historia, ¿no? Ha habido momentos de peste. Yo recuerdo la noche que hicimos el programa, pues, en la muralla púnica, y todo el mundo estaba como muy nervioso. Yo nunca había visto la gente tan nerviosa, ¿no?, en un programa. Estaban a gusto, estaban escuchando cosas interesantes, como siempre, pero todo el mundo estaba como muy inquieto. Después me enteré, cuando ya pasó el tiempo, que toda la gente que estaba allí sentada, todo el público que estaba sentado escuchando el programa y viendo el programa, lo estaban sobre una zona en la cual probablemente todavía habían enterradas cientos de personas que murieron en el momento sobre todo en pestes, en historias que han golpeado la ciudad de Cartagena, pero también algunos incluso procedían de la guerra civil, ¿no? Y eran pues enterramientos que se encontraron allí al lado de la cripta de las calaveras de la iglesia de la capilla de San José, y que pues eso nadie lo sabía, ¿no? Por lo menos la mayoría de la gente no lo sabía, ¿no? Sin embargo, ese nerviosismo sí que se percibía, ¿no? Como que donde quiera que ha habido un acto de este tipo y ha habido una concentración de dolor y de en este caso de muerte, ¿no? Parece como que se percibe. Sí, totalmente, Joaquín. Y de hecho, bueno, lo acabas de mencionar, ¿no? Tiene lugares Cartagena que siguen siendo misteriosos, que siguen apareciendo. Bueno, me acabo de acordar de la Dama de Blanco, que dicen que pasea por el Castillo de la Concepción por la noche. El Teatro Romano también ocurren cosas, Joaquín. Y esa leyenda también urbana que dicen que Drácula pasó por Cartagena, que es ese ataúd que llegó al puerto y demás. Tiene muchísimo misterio, como tú acabas de comentar, Joaquín. Y de hecho quería preguntarle a Paco el motivo de por qué ha escrito este libro, ¿no? Porque es verdad que siempre, pues, esos cuentos que se cuentan de padres a hijos, de abuelos, son cosas que siempre se van comentando el boca a boca, pero ¿por qué se ha animado a escribir este libro? Sí. Pues yo voy a muchos colegios, a muchos institutos, escribo también literatura infantil, escribo literatura juvenil, y cada vez que cuento alguna historia siempre me preguntan los chavales, ¿sabes más historias de miedo? Entonces me he dado cuenta que es algo que nos gusta a todos y que a mí me ha gustado mucho, ¿no?, cuando tenía esa edad. Y entonces lo que he intentado ha sido recoger esa serie de historias que a mí me estremecían, y ponerla en un libro que también puede servir de guía para contar historias, porque no solamente nos gusta escuchar historias, sino también nos gusta contar historias cuando nos reunimos en una acampada, cuando nos reunimos en una noche con un grupo de amigos. Y un poco ese es el objetivo, ¿no?, de hacer estas historias, de darle un poco de vuelo, ¿no?, que puedan ser contadas. Son historias que todas tienen su base real, que se han contado como verdaderas, porque son, como tú decías, una leyenda, y las leyendas, sabes que todas tienen una base real. Lo que pasa es que se van transmitiendo y en cada sitio pues le vamos metiendo algo de nuestra propia cosecha, ¿no? Y entonces quizás ese ha sido un poco el objetivo último, ¿no?, el que esas historias se puedan seguir contando.
Historias que, como tú bien dices, todas tienen algo y eso es lo que hace que verdaderamente nos lleguen tan adentro, ¿no? Todas tienen algo de realidades, algo empiezan en una auténtica, podríamos decir, crónica o noticia, y luego pues el boca a boca, la tradición oral, de alguna manera va construyendo, que no inventando, sino construyendo una historia que podía ser la continuación de aquel origen en el cual estaba basada pues esa leyenda o ese cuento. Como por ejemplo, hay una que me encanta, que es el caso de la apuesta, ¿no? O sea, cuando a veces hay gente que apuesta cosas, aquí estamos siempre el bravucón de turno, el valiente, aquellos que dicen, bueno, yo soy capaz de hacer cierta cosa. Bueno, pues esto cuando yo lo leí me acordé también de una historia que yo conocía de mi pueblo, de Archena, ¿no? Donde también se contaba una historia parecida. También había otra muy parecida a esta, creo que en Villanueva de Segura. Es decir, que parece que en todas estas zonas, o a lo mejor es la misma que luego se ha ido pues aclimatando a cada lugar, y cuando se cuenta en un sitio, pues para que sea más próxima se habla del cementerio, se habla del lugar o del bar del pueblo, ¿no? Pero es curioso, ¿no? Cómo a veces la propia, podríamos decir, osadía del ser humano le lleva a cometer gravísimos errores que terminan con una fatalidad bestial, ¿no? Sí, todos hemos escuchado, ¿no?, esas apuestas de que somos, lo que tú has dicho, ¿no?, el bravucón, somos capaces de hacer esto y lo otro. Y en el tema de los cementerios sabes que ha habido mucho, ¿no?, de mucha gente que decía que se arriesgaba a entrar en un cementerio solo, de noche, y hacer esto o lo otro, que es de lo que trata esta historia, que tampoco quiero desvelar, ¿no?, en la apuesta. Apostarte a irte solo a un cementerio y hacer algo. Es posible que sean las mismas historias por todos los pueblos, que vamos cambiando un poco los personajes, un poco la situación. Pero siempre es esa apuesta macabra. Quizás que con esto ocurre como en algunas tribus, ¿no? Las tribus que hemos visto todos en los famosos documentales, ¿no?, de la 2 o de National Geographic, ¿no? Esas iniciaciones que se hace con los muchachos de las tribus, que tienen que cazar su primer animal salvaje, ¿no? Y el hecho de que a veces se enfrenten, algunos de ellos no salen airosos, algunos de ellos, pues por desgracia, es el animal el que acaba con ellos. Y eso está en la tradición de determinadas tribus. Nos puede parecer algo tremendo, pero si nos damos cuenta, salvando las distancias, nosotros también tenemos esas tradiciones, o por lo menos se ha tenido. A lo mejor ahora ya con tanta videoconsola, con tanto teléfono móvil, con tanto internet, ese tema a lo mejor ya no se hace así, se hace de otra forma que a lo mejor puede ser hasta más peligrosa. Pero yo recuerdo en mi juventud cómo los chavales pues siempre nos retábamos a cosas que eran verdaderamente, uno lo piensa ahora y bueno, eran peligrosísimas. Pero el caso del cementerio siempre estaba presente, es decir, el hecho de que a ver quién se atreve a saltar la tapia del cementerio, a ver quién se atreve a entrar y traerte, por ejemplo, una flor seca de algún panteón o alguna de esas cosas. Eso, bueno, yo lo he vivido en mi casi adolescencia, ¿no? Y eso, sin embargo, parece como que ahora, actualmente es más difícil, ¿no?, por la inseguridad que tenemos y todo eso. Y ahora, pues a lo mejor es más fácil caer en garras de problemas de gente que está detrás de personalidades falsas en Internet, que la hay, ¿no? Pero sí que es verdad que eso ha estado siempre ahí, y esas apuestas pues de alguna manera van con el ser humano, y es eso, ¿no? Sí, yo confieso, ahora que han pasado ya 25 años y que han prescrito los delitos, de que yo he entrado de noche a los cementerios, ¿no? Yo recuerdo con un grupo de amigos entrar en el cementerio de mi pueblo, en Molina de Segura, había una parte que estaba en la reja trasera, estaba rota, y por ahí nos colábamos, estábamos mucho más delgados que ahora, y ahí nos sentábamos en las tumbas a contar historias de miedo, incluso a practicar la ouija, ¿no?, sobre las tumbas. Y bueno, pasábamos un miedo tremendo, ¿no? Cualquier ruido, un gato que se metiera, pues de verdad es que nos estremecía de una manera asombrosa. Yo recuerdo también en mi más tierna juventud el intentar grabar psicofonías, ¿no?, de cementerios. Sí. Eso verdaderamente es terrible. No pasa absolutamente nada, nunca se grabó nada, por cierto, pero sí que es verdad que el ambiente, cuando tú te ves de noche, y con esa edad sobre todo, ¿no?, te ves de noche ahí, te ves pues rodeado de esa quietud, de ese silencio. Cualquier sonido que pueda hacer un perro lejano, un gato, o simplemente una rama que se mueve por el viento, pues puede provocar pues lo que le pasa al personaje de tu cuento, que
no vamos a desvelar y que como digo, animamos a los oyentes a que lo lean porque lo van a pasar muy bien. Otro tema que me gustaría tocar contigo, el caso de las casas encantadas o las casas con maldición. Aparece también en el libro y es uno de esos también, pues podríamos decir, leitmotiv, ¿no? Que aparecen en muchos de estos cuentos. El no entres en una casa que bueno, se lleva mucho tiempo abandonada, que ahí se ven por la ventana, puede verse a veces una persona. Bueno, esto está a la orden del día. Y bueno, y hoy en día sabes tú que está como muy de moda, ¿no? Eso de entrar en casas como ejemplo, pues, no sé, pues digamos lugares abandonados como pueden ser antiguos sanatorios, viejas criptas, donde la gente se mete pues a hacer experimentación entre comillas, ¿no? Cuando son sitios realmente peligrosos. Sí. De hecho, bueno, aquí en el libro, en Cuentos de miedo para jóvenes valientes, aparece una casa muy conocida en Murcia, que es la casa Díaz Casou, donde al parecer vive el fantasma más famoso de la ciudad, que es precisamente la hija menor del dueño de la casa, de Díaz Casou, una chica que murió a principios del siglo XX, de una enfermedad terrible, dando unos alaridos tremendos que quedaron impregnados dentro de la casa y que hizo que la familia abandonara ese palacete tan precioso. Muchos oyentes lo conocerán, es una de las casas modernistas más bonitas de Murcia y que fue abandonada por la familia precisamente por eso. Y que a partir de ese momento ese fantasma, esa chica, se dejaba ver, ¿no? A pesar de que está en la casa abandonada, en la balconada que hay acristalada, que da a la calle, y que incluso le ha aparecido a varias personas. El tema de los fantasmas, siempre esas apariciones, es también un tema muy recurrente. ¿Qué son los ovnis? ¿Hay vida después de la vida? ¿Alguien nos está llamando desde el espacio? ¿Es posible viajar en el tiempo? ¿Han existido otras civilizaciones más avanzadas cuyo rastro perdimos en algún momento? Cada noche del viernes, en Onda Regional de Murcia, subimos la escalera del misterio hacia el último peldaño del conocimiento, donde habita la respuesta a los enigmas del universo. El último peldaño, todos los viernes a las 11 de la noche. En Onda Regional de Murcia, el último peldaño. Principio de los años 90. Algún lugar de la provincia de Córdoba. Era una tarde primaveral en la que 4 amigas se disponían a dar un paseo en coche hasta una localidad cercana, a poco más de 15 kilómetros de distancia desde el lugar en el que partían. O lo que es igual, no más de 15 minutos. Un trayecto que recorrían con asiduidad, ya que no era la primera vez que a las jóvenes les dejaban el coche para que una de ellas practicara tras aprobar semanas antes el permiso de circulación. Normalmente esa carretera es muy transitada, ya que es la única que une los pueblos del norte de la provincia con la capital, pero esta vez no iba a ser así. Pues así comenzaba el extraño viaje, el videorrelato, el cuento de miedo que ganó el concurso. Por cierto, si quieren ver todos esos vídeos, está dentro del blog del Último Peldaño, que es el último peldaño, como suena, .blogspot.com. Ahí pueden ustedes ver todos los cuentos, los 3 que hemos escuchado esta noche y otros más que todos tienen muchísima calidad. Pero fíjate, Paco, esta historia, que fue, como digo, la que ganó, porque la verdad es que está muy bien montada y muy bien hecha, está basada en un hecho real, es decir, en algo que le ocurrió a un familiar de nuestro oyente, del que escribió la historia y hizo el vídeo,
que iban por una carretera y en un momento dado pues ocurrió algo muy extraño, y es que el tiempo pasó de una manera muy diferente a como debía haber pasado y bueno, pues los típicos estos relatos que en muy poco tiempo recorren mucho espacio o que te metes en un humo o una especie de bruma y apareces en otro sitio. O sea que son cosas que hemos escuchado muchas veces, pero es que en este caso le pasó a un familiar directo y bueno, él lo relata muy bien porque tenía toda la información. Volviendo al tema que estabas comentando antes de la Casa Díaz Casou, que me parece uno de los lugares más misteriosos de nuestra región y por supuesto de la ciudad de Murcia, por lo que lo sepan nuestros oyentes y porque, en fin, me gustaría contarte a ti también, tuvimos la ocasión de investigar esta casa y sobre todo investigar a personas a las que le había ocurrido cosas en esta casa. Y concretamente estuvimos hablando con una persona, con un funcionario, porque eso sabes tú que en estos momentos es una consejería, hay funcionarios trabajando. Y bueno, me confesaba cómo él había visto dentro de esa casa moverse objetos, es decir, incluso escucharse ruido dentro de una caja de objetos que se movían solos. Y cómo cambiaban de sitio las cosas sin que nadie las tocara. También como los ascensores subían y bajaban sin que nadie pulsase los botones. Y bueno, lo más fuerte, un guardia de seguridad que vio a esa señora de negro, a esa mujer de negro, la vio a través de la cámara de seguridad. Y como la puerta estaba cerrada y ahí no había entrado nadie, él fue corriendo al lugar donde se supone que debía estar esta persona porque pensaba que era alguien que había entrado de manera irregular. Y cuando llegó al sitio no la encontró por ninguna parte y no podía haber entrado ni salido por ningún sitio. Puedo decir que sí que conseguimos toda esta información, pero concretamente este vigilante nunca quiso hablar en público. Lo entiendo, porque claro, para él, para su trabajo podía ser contraproducente si él contaba que había visto algo pues sin explicación, ¿no? Con lo cual, efectivamente, es una historia que se viene repitiendo hace mucho tiempo, pero que incluso en estos momentos, en el presente, todavía sigue llevando pues su halo de misterio, y de vez en cuando hay pues personas que están viviendo allí o que mejor dicho que están trabajando allí ahora, porque ahora mismo ya digo es una oficina, pues perciben esas presencias, sobre todo la presencia de una mujer vestida de negro, no muy mayor, que entra por allí. Y es curioso porque fíjate al lado de lo que está esa casa, ¿no? Al lado de un orfanato. Que bueno, siempre pasa que los orfanatos siempre tienen este tipo de historias y de apariciones en muchos lugares del mundo. Sí, es una casa que mucha gente en Murcia evita pasar por su puerta. Existe la costumbre de cruzarse de acera para no pasar justamente por esta casa, porque la consideran como una casa maldita que trae mala suerte. Hay funcionarios que han pedido que no los trasladen a ese centro de trabajo y piden que los manden a cualquier sitio, aunque sea más alejado de su domicilio, por no querer trabajar ahí dentro. Uh-huh. Ciertamente, pues ahí está, cualquiera que la quiera ver solo tiene que pasar y echarle un vistazo y la verdad es que es una casa preciosa, eso sí, es una casa modernista, de las pocas que hay en la ciudad de Murcia, no así como en Cartagena, que como María sabe muy bien, Cartagena es una maravilla en cuanto a casas modernistas, pero en Murcia pues no tenemos esa suerte, hay bueno, aparte de esta muy pocas más, y bueno, independientemente de esa historia, pues también la historia del propio Díaz Casou, que es un personaje pues muy vinculado con el misterio y que el hombre pues también se dedicó precisamente a recopilar leyendas, y ahí están sus libros donde pues la mayoría de las leyendas antiguas de Murcia las conocemos gracias a él, ¿no? Que se preocupó. Y los oyentes que visiten la casa no deben dejar de ver la escalera de caracol, donde precisamente están pintadas en las paredes las tres hijas de Díaz Casou, y una de esas muchachas, la más joven, la que algunos testigos dicen que es el fantasma que suele aparecer de cuando en cuando. Pues quien pueda y tenga ocasión, ya sabe, es un lugar digno de ser visitado. Su sótano también es muy interesante, donde hay un trozo de la muralla, y bueno, la verdad es que toda la casa en sí es una maravilla. Paco, otro tema escalofriante, el tío Sain. Bueno, a mí me acuerdo de mi padre, en paz descanse, me hablaba del tío del 6, cada uno le dice una manera, y bueno, pues ese personaje que iba por los pueblos con un saco, ¿no? El hombre del saco, que de alguna manera pues iba llevándose a los niños, pero todo esto tú lo reflejas bien en el libro, todo esto tiene su auténtica realidad, ¿no? Todo parte de una creencia equivocada, pero una creencia que se tuvo durante mucho tiempo, ¿no? Sí, es un personaje fundamental del libro, incluso la portada del libro es la imagen de un tío del saco, ¿no? Es un fotograma de la película Ladrón de cadáveres, donde aparece Boris Karloff con un saco. El tío Sain, o con varias variaciones que se le ha ido diciendo según los pueblos,
ha sido también una constante, ¿no?, en todos los años, era el sacamanteca de otras regiones. Un hombre que lo imaginábamos un hombre ya mayor, mal vestido, mal encarado, que merodeaba por los pueblos, sobre todo en la hora donde había menos gente, iba por los sitios donde eran menos concurridos, con el fin de poder coger a algún niño, echarlo al saco y sacarle las mantecas. Porque Saín, en catalán, por ejemplo, significa manteca. Era el sacamanteca de Galicia, por ejemplo, ¿no? Y a nosotros nos daba, yo de niño no me movía de mi casa cuando mis padres me decían, no te muevas esta siesta, que han visto por ahí al tío Saín merodeando. Y no te movías hasta que no te decían, ya parece que se ha ido. Y por supuesto que está relacionado con temas reales. Aquí se cuenta el caso en el libro de un crimen que hubo en Gador, en un pueblo de Almería muy cercano a Murcia, con una creencia, y era que con las mantecas de un niño, con sus entrañas, con su sangre caliente, se podían curar la tuberculosis o las enfermedades del pecho. Y se realizaron asesinatos de niños con el fin de curar algún rico que estaba dispuesto a pagar una fortuna por esa sustancia. Es terrible. Y claro, todo eso, efectivamente, María, todo esto está basado en muchos casos como el que nos cuenta Paco de Gador, pero es que te encuentras por toda la geografía nacional y por todo el mundo, pues personas que se dedicaban a esto. Es decir, que había pues enfermos con mucho dinero que creían que realmente esto funcionaba y que pensaban que si les ponían estas sustancias, o a veces incluso si veían la sangre, ¿no?, de un niño, pues que sí que se curaban y que de alguna manera pues le importaba muy poco la vida del pobre niño, y lo que le importaba era curarse a toda costa, y pagaban a asesinos que estaban dispuestos por dinero, obviamente, a hacer estas barbaridades. Y esto se ha repetido en la historia, sobre todo durante un momento muy concreto de la historia de la humanidad, ¿no? Podríamos decir que es principios del siglo XX, finales del XIX, donde ha habido pues muchos casos de estos por todas partes. Y de ahí, a lo mejor ahora viene pues todo lo que conocemos ya mucho más actualizado, como los que se dedican al tráfico de órganos y que también raptan niños pues para utilizar sus órganos. Todo esto ha hecho crecer ese miedo que había en muchos pueblos a la gente extraña, ¿no?, que podía aparecer en un momento dado y que podía tener estas intenciones. Afortunadamente esto no era común, no era una cosa que pasara muy habitualmente, pero sí que ha habido casos y más de los que sería deseable, ¿no? Por lo tanto, estas historias, estos cuentos de miedo están absolutamente están fundamentados en realidades que, por muy terribles que nos parezca, están ahí. Y es que, María, el género humano, igual que puede hacer las mayores maravillas y las cosas más nobles, también, como todos sabemos, es capaz de hacer las cosas más abominables. Y sobre todo si la vida de uno está en juego, ¿no? Para ello hace cualquier cosa, y creo que se demostraba en lo que acabamos de comentar, en el sacamantecas. La verdad es que qué peligrosa es la desinformación y la ignorancia, ¿no? Porque no servía para nada y muchísimas personas perdieron así la vida. Lo que creo que estamos dejando claro, que se sabe de por sí, pero bueno, se repite, es que todas las leyendas urbanas, las que sean, llevan ese miedo de un padre diciéndole a su hijo que no hagas esto porque si no te pasará tal. O sea, el ser humano de por sí, de siempre, el miedo a la muerte y el miedo a que pase algo, ¿no? Y está reflejado en esas leyendas que van evolucionando continuamente, Joaquín, pero que tienen el mismo trasfondo. Ciertamente, yo creo que lo que recoge Paco en su libro precisamente es un compendio de esos cuentos que la mayor parte de las veces se contaban para asustar a los pequeños de manera que llevasen cuidado, porque a lo mejor si no le decías esto, pues si tú al niño le dices no hagas una cosa, pues probablemente te está dando ganas de que lo haga, ¿no? Pero si le cuentas una historia de por qué puede suceder, ¿no? Cuando alguien hace determinadas cosas, pues el niño en su subconsciente va creándose unos mecanismos de defensa, y por lo menos yo creo que a mi generación le funcionó y era mucho más efectiva que otras cosas que se hacen ahora. Porque fíjate, Paco, hay un cuento que en tu libro que a mí me estremeció, sinceramente, porque son cosas que son tan reales, que es la historia de Petiso el Orejudo, ¿no? Este hombre que además tú conociste el lugar, ¿no? Porque esto es un hecho concreto en una zona concreta del mundo. Cuéntanos un poquito esta historia. Sí, Petiso Orejudo era un asesino en serie. La peculiaridad de él es que era un niño.
un niño que asesinaba a otros niños. Este niño era de Buenos Aires, tenía unas orejas enormes, de ahí su apodo, y desde una tierna edad, con 8 o 9 años, cometió su primer asesinato, siempre matando a niños y a niñas mucho más pequeñas que él, ¿no? Algunos bebés que encontraba por las calles, entonces las calles estaban llenas de chavales, y fue cometiendo sus asesinatos hasta que fue detenido con 14 años. Lo ingresaron primero en un psiquiátrico, allí intentó asesinar a 2 minusválidos y ya lo trasladaron a la prisión de Ushuaia. Está en el fin del mundo, el sitio más alejado de la civilización, y yo estuve visitando esa prisión, estuve visitando la celda que habitó Petiso Orejudo, y allí también murió él, ¿no? Y murió de una forma un poco también un poco bestial, porque lo asesinaron a golpe otro grupo de recursos cuando había matado él al gato que era la mascota de la prisión. Fue un caso que estremeció a Argentina, y es un caso real, ¿no? De un asesino que te estremece por su peculiaridad, porque era un niño. Es increíble cómo... bueno, yo creo que el mal no entiende de edades, ni de sexos, ni de nacionalidades. Me parece mucho más raro que un niño pueda llegar a hacer estas barbaridades, pero hay casos, y aquí está el ejemplo, ¿no? De este hombre o este niño, mejor dicho, que era capaz, pues eso, de simplemente por una tontería, pues matar a quien sea o quitarse de en medio a quien le parezca, porque bueno, pues la mente humana pues tiene a veces tiene esos fallos, ¿no? Esos podríamos decir, problemas de software, ¿no? Que hace que no funcionen bien los programas que tenemos dentro, y en algunos casos pues son bastante complicados. Fíjate la cantidad de cuentos de terror, y también porque tú que eres un gran aficionado al cine, ¿no? También la cantidad del género cinematográfico que nace al amparo de los asesinos en serie, ¿no? ¿Y por qué crees tú que nos atrae tanto esa historia? Porque cuando hay una película de asesinos en serie, eso es un éxito, seguro. Sí, es algo que nos estremece tanto de pensar que puedan haber este tipo de personajes, ¿no? Que muchas veces son casi simpáticos para el resto. El Petiso Orejudo era un niño más de los barrios bajos de Buenos Aires, pero al fin y al cabo era un niño del que no podían sospechar que podía ser el autor de todos esos asesinatos que estaban ocurriendo en la ciudad. Como también se cuenta la historia de Roma Santa, el hombre lobo gallego de Orense, un ser también a simple vista inofensivo, era también muy bajito, medía 1,37, era un hombre muy sensible, amanerado, y que se sepa asesinó a 13 personas, niños y mujeres, porque él se creía cuando había luna llena que era un hombre lobo, y asesinaba a estas personas y se comía sus entrañas. Uh-huh. Es del tema de la licantropía, que bueno, pues nos parece a todos que es simplemente pues una leyenda más, como la de pues, vampirismo y demás, pero sí que existe caso de Roma Santa, por ejemplo, y otros en la historia de la historia de la humanidad, en el que personas de alguna manera se creen a sí mismos, ¿no? Que tienen esa maldición, ¿no? Relacionada siempre con la luna llena y con todos estos fenómenos. Por cierto, mira, nos acaba de poner Jesús Valera Somoza desde Daimiel, que también en Daimiel tienen una casa, como podríamos decir, la de la Díaz Casó, ¿no? Que también pasan cosas extrañas. En definitiva, este tipo de casas malditas o casas con fenómenos extraños están por todas partes. Hay leyendas por todas partes de ellas. Vamos a terminar con una historia que es muy conocida por la mayoría seguramente de nuestros oyentes, pero que tú reflejas aquí muy bien. Lo que pasa es que de alguna manera el nombre sí que es original, ¿no? Porque todos hemos oído hablar de la historia de Verónica. Es algo que cualquiera que nos está escuchando en estos momentos ha oído hablar de esa historia. Pero hay una versión muy especial que tú recoges en el libro, que es la historia de Angélica. Cuéntanos un poquito. Sí, es una historia muy parecida a la de Verónica, muy relacionada con la Ouija, ¿no? Un juego pues que nos ha gustado a todos practicar y que en algunos casos ha sido peligroso, ¿no? Como decías tú al principio. Esta chica había muerto practicando la Ouija cuando estalló el vaso que estaba sobre el tablero, y a partir de ese momento muchos aficionados a la Ouija solicitaban su presencia
para que indicara cuándo iba a ser el último día de su vida. Y Angélica solía acertar. Uh-huh. Es curioso, ¿no? ¿Cuánta gente ha jugado a eso? ¿Y cuánta gente ha tenido que terminar en el psicólogo por cosas como esta, ¿no? Porque es algo... No hay cosa peor que nuestros propios demonios, nuestra propia mente, y cuando nos creemos realmente una situación, y hay que ponerse, pues un poco en la piel de las personas que hacen este tipo de cosas, que se colocan solos, ¿verdad, María?, delante de un espejo y en la oscuridad, y entonces dicen varias veces, son 3 veces, ¿no?, el nombre de Verónica, sí, 3. Y entonces, no sé si hay que dar vuelta o no hay que dar vuelta, pero el caso es que Verónica se supone que aparece detrás, ¿no?, en el espejo. Esa es un poco la leyenda más común, ¿no? Aparece detrás, tú la ves en el espejo y entonces, claro, ahí te va a decir el día de tu muerte. Pues imagínate lo que tiene que ser para una persona que tenga una alucinación simplemente, o que vea por cualquier circunstancia un camisón que está colgado detrás de la puerta del baño y que se refleja en el espejo en ese momento, no se haya percatado de la existencia de ese camisón hasta ese momento, y inmediatamente la mente construye la imagen de un fantasma detrás de ti. Porque esto está hasta científicamente demostrado. Sabes que se han hecho experimentos en el laboratorio y se ha creado el fantasma artificial. Es decir, tocando a una persona, se ha hecho además con un brazo robot, tocando a una persona en determinados lugares, la persona empieza a sentir que se le toca en otro sitio donde nunca se le ha tocado. Y entonces empiezan a sentir incluso una presencia alrededor de ellos. Por lo tanto, esto es un fenómeno mental. Y si una persona cree, porque está viendo un estímulo de tipo óptico, o porque realmente se ha convencido de que hay una realidad en esta historia, en esta leyenda, pues puede tener una reacción, un shock, algo verdaderamente tremendo, ¿no? Y muchas personas pueden terminar necesitando ayuda psicológica cuando no pasen otras cosas más graves. Por lo tanto, este tipo de juegos no son recomendables. Y yo creo que de ahí nace también un poco la intención de los cuentos de miedo, ¿no? Y es provocar esa aversión en los jóvenes, en los niños, precisamente para que no hagan estas cosas. Sí, ya en Caperucita ya lo encontrábamos, ¿no? Quizás sea uno de los primeros indicadores del cuento, ¿no? No entres sola en el bosque. Pues la verdad es que es una maravilla este libro. Repito que quien quiera disfrutar del miedo más clásico, del miedo de esos cuentos, y de alguna manera volver a ser otra vez es el niño que todos tenemos dentro y que nunca lo hemos perdido, pues con cuentos de miedo para jóvenes valientes lo va a encontrar. Y bueno, en general en la obra que tiene Paco López Mengual, pues van a encontrar muchas de estas historias, porque como él acaba de decir, él tiene un estilo que yo creo que no es que sea especial para jóvenes y para niños, es para todos. Lo que pasa es que aquellos que tenemos quizá o nos sentimos en algún momento de nuestra vida niños, porque yo creo que nunca debemos perder eso. El día que perdamos el niño que llevamos dentro, entonces ya sí que nos hemos hecho viejos, ¿no? Y es para jóvenes de todas las edades. De todas las edades, efectivamente. Y yo creo que eso está ahí. Para los que les gusten todas estas cosas, pues Paco tiene una obra inmensa y un montón de títulos interesantísimos, y bueno, pueden encontrar tanto en la Casa del Libro, con un montón de sitios, toda su obra. Pero yo esta noche les quería recomendar este libro, el Cuentos de Miedo, porque creo que es la noche especial, ¿no? La noche en la que estamos ya pues cerca de esa noche de difuntos, una noche en la que, como decíamos antes, para muchos es el momento en el que el mundo del más allá y el mundo del más acá se tocan, ¿no? Y de alguna manera pues es el mejor momento para leerlos. Paco, ¿qué proyectos tienes para el futuro? ¿Vas a seguir en esta línea del misterio, del terror? Bueno, lo más inminente es una obra de teatro que nace precisamente de uno de estos cuentos del que hemos hablado, de Roma Santa, del hombre lobo. Se preestrenó el otro día en el Palmar, en el Teatro Bernal, y se va a estrenar ya comercialmente a partir de febrero, posiblemente en el Teatro Romea. Es un monólogo del propio Roma Santa, del hombre lobo gallego, contando su historia. Pues algo que no hay que perderse, amigos oyentes, todos los que tengan la ocasión, porque imagino que esto luego ya... La verdad es que estamos en mal momento con todo esto del COVID y tal, pero bueno, esto pasará, tenemos que hacer un esfuerzo mental porque esto pase y por esto de nuestra parte, con todas las medidas de seguridad, y pronto volveremos, espero, a poder disfrutar de los teatros, disfrutar de todas las actividades culturales. Entonces, imagino que esto lo estrenarás ya con más difusión, ¿no?, en el futuro. Sí, ya cuando llegue el momento, a ver si en febrero, que cuando esté previsto, se puede estrenar ya comercialmente.
Pues Paco, la verdad es que ha sido un placer tenerte en el programa una vez más. Es una maravilla que podamos disfrutar de este tipo de lectura, de este tipo de literatura que sin ningún tipo de miedo y sin ningún tipo de prejuicio entra pues en algo tan sano como son los cuentos de terror, los cuentos de miedo, y sobre todo para los que somos jóvenes, ¿no? Que somos, aunque sea de espíritu, ¿no? Ya de edad a lo mejor ya no somos tanto, pero de espíritu sí que lo somos. Y yo por eso quiero darte las gracias esta noche y por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer. Muchas gracias, un fuerte abrazo. María, cuentos de miedo. Esta es la noche casi la noche del miedo, ¿no? Estamos entrando en el momento en el que mucha gente pues hace muchos rituales precisamente pues para cumplir con esa especie de rito y tradición que se tiene durante tantos años con los difuntos en todas partes del mundo, y especialmente en nuestra zona. Esa noche es una noche especial en la que pues hay muchas leyendas y muchas historias. ¿Tú vas a hacer algo especial esta noche de difuntos o no? Bueno, no voy a hacer nada porque me he mudado hace poco, Joaquín, y tengo todo en orden para hacerlo, pero sí que veré alguna película de las que me gustan a mí. No sé si veré La semilla del diablo, que me encanta, o un tipo de película de miedo, pues un poco para hacer un homenaje, porque las cosas no están tampoco para salir, no se puede, de hecho, así que invito a la gente a que se siente en el sofá, disfrute de una buena película, un buen libro, pero que no haga nada incorrecto, que el COVID todavía sigue estando. Efectivamente, esa es una muy buena recomendación. Y nada, vamos a seguir precisamente todas las medidas de seguridad posibles pues para que esto cuanto antes remita. Y esta noche, pues lo que hemos traído traer es esa antesala de una noche especial, y qué mejor que con estos cuentos, con estas historias y bueno, aquellos que les gusten los videorelatos, pues entrando también en la página del Último Peldaño y volviendo a ver de nuevo esas maravillas que los oyentes nos hicieron. Seguramente volveremos a poner en marcha la segunda edición de ese concurso, porque creo que merece la pena. María, muchas gracias por haber estado también esta noche con nosotros, aunque haya sido en la distancia. Bueno, aunque sea a distancia, Joaquín, he disfrutado muchísimo de los temas que hemos tratado hoy y con muchas ganas de que vuelva a ser viernes y volver a estar en Onda Regional contando a la gente pues todas estas cosas de misterio, toda la actualidad que haya y, por supuesto, unos temas importantes con invitados de la talla como los que hemos tenido esta noche. Efectivamente. Pues muchísimas gracias, fuerte abrazo y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Joaquín. Pues hasta aquí hemos llegado, amigos oyentes. La verdad que ha sido una noche pues aprovechable, ¿no? Comenzamos hablando de esa noticia que nos daba el lunes pasado la NASA y bueno, pues seguíamos luego ya hablando de cuentos de miedo, de cuentos de terror. Qué mejor fecha que esta en la que estamos precisamente para hablar de todo eso. Pues saludos de Paco Valera, que ha estado con todos nosotros en el control, haciendo que esto llegue hasta ustedes perfectamente. María José Grandes en las redes sociales y María Chicano, que es que nos ha estado ayudando en la presentación del programa. Joaquín Abenza les desea que pasen una feliz semana, que lleven muchísimo cuidado, que hagan todo lo que hay que hacer para no contagiarse, que esto está absolutamente fuera de lugar, que no podemos seguir por donde vamos y que tenemos que tener la cabeza muy, muy, muy bien ordenada para que esto no suceda. Lo dicho, que lo pasen lo mejor posible, que lleven mucho cuidado, y la semana que viene tienen una cita de nuevo aquí en Onda Regional de Murcia, con el misterio, con lo desconocido, con la ciencia de frontera definitiva, en el Último Peldaño. Hasta entonces.